Ahora sí. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy vamos a tener una nueva clase del ciclo Repaso de Historia del Perú. Tenemos nuestra 12ª práctica dirigida, como está ahí, que termina siendo la cuarta entrega de avance del repaso, ¿ya? Entonces vamos a darle con fuerza nuevamente a la clase de hoy, que tenemos que ver varios temas. Como decía hace un rato, tenemos que ver rebeliones indígenas, rebeliones criollas, el proceso de independencia, y tenemos que ver la época del caudillismo militar, ¿ya? Del 27 hasta el 45. Entonces hay varios temas y vamos a comenzar a trabajar con ellos, ¿ya? Con ellos. A ver, comencemos con la primera diapo, porque el primer tema que tenemos que ver es el tema de las rebeliones indígenas. Entonces, cuando hablamos de las rebeliones indígenas del siglo XVIII, hay que terminar haciendo primero separaciones, ¿ya? La historiadora peruana Scarlett O'Fellan, en la década de los 80, termina publicando un libro que habla, o que se titula como Un siglo de rebeliones anticoloniales, que hace referencia a los levantamientos principalmente indígenas que se van a terminar produciendo en la zona de los Andes centrales, es decir, entre Perú y Bolivia, principalmente entre Costa y Sierra, ¿ya? Y hay un grupo de historiadores van a terminar encontrando documentación, llegando a la conclusión que en promedio hubieron 130 grupos de documentos que terminan hablando de rebeliones durante todo este periodo, entre 1720 y 1780. Llegando a la conclusión que si hubieron 130, tal vez hubieron 50 más. O sea, 180 en promedio, levantamientos indígenas en 60 años. Entonces, en promedio, 3 levantamientos por año, si queremos ser muy ligados a los números, ¿no? Muy pegados a los porcentajes. Pero hay que tomar en cuenta por qué, ya, por qué se producen, para qué se producen, a quién terminan beneficiando. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que levantamiento y rebelión son muy diferentes, ¿ya? En las dos van a terminar produciéndose acciones violentas por parte de la gente, pero el levantamiento termina siendo efímero, ¿ya? Violento y efímero, ¿ya? La mayoría de las acciones o las insurrecciones de este periodo son levantamientos. Es decir, la gente se rebelaba principalmente, y es un punto que hay que tomar en cuenta, la gente se rebelaba contra los altos impuestos que se venían cobrando, o por no poder evadir los impuestos que antes sí podían evadir. Por eso es que se considera que la mayoría de levantamientos de la época son antifiscales o antitributarios. ¿Cómo se producía esto? ¿Ya? Recuerden que el tributo indígena, que es el principal impuesto de la época, ¿ya? Termina siendo cobrado por parte del corregidor. Y recuerden que el corregidor termina cobrando el tributo indígena, solamente 2 veces al año. Uno en junio y el otro en diciembre. Cuando llegaba el mes de diciembre y la gente sabía que no iba a poder pagar y que esto le iba a significar castigos y represiones, ¿qué es lo que hacía la gente? Se ponía en la entrada de la reducción o del pueblo indígena donde ellos vivían, y cuando el corregidor estaba llegando, lo recibían a rojones. Entonces el corregidor tenía dos opciones: o se iba para que no lo termine maltratando, o intentaba entrar y hasta tal vez podía perder la vida. Entonces, lo que sucedía, por lo general, es que el corregidor se iba, y con eso el levantamiento se acabó. Una acción violenta, pero de corta duración, efímera, ¿ya? Y principalmente de carácter antitributario. Cuando hablamos de rebeliones, estamos hablando de algo mucho más grande. Estamos hablando de un objetivo claro por parte de líderes que van a terminar planteando qué cosa hacer. La cuestión no solamente es no pagar impuestos, sino también generar una serie de cambios, positivos para la población indígena. Entonces, de entre estos rebeliones, hay dos que terminan siendo destacadas: la de Juan Santo Atahualpa y la de Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar algunos elementos en general. Insisto, las insurrecciones del siglo XVIII terminan siendo levantamientos populares indígenas contra el incremento de la explotación de la población indígena. ¿Por qué digo incremento? Porque recuerden que la explotación sobre el indígena ya existía. Existía siglo XVI, siglo XVII, siempre hubo explotación. Pero hubieron algunas cosas. Y esto ya te lo he comentado la vez pasada que hemos estado hablando de reinado. Recuerden que el indígena tiene que pagar tributo indígena y mitad, pero tiene que hacerlo en el lugar donde terminó siendo registrado su nacimiento. Ese es el llamado indio común o indio de selva. Si yo nací en Lima, tributaba en Lima. Si me iba de Lima, no pagaba, ya no pagaba. Para el siglo XVIII, el 80% de los indios no pagan tributo indígena. Uno, porque son forasteros, o dos, porque han terminado siendo registrados su nacimiento por parte de su cacique, no como indio, sino como mestizo. Y el mestizo tampoco paga tributo indígena. Era otra forma de poder evadir el impuesto. De esa manera, muchachos y muchachas, ya se podía, repito, sacarle la vuelta al sistema. O sea, yo era explotado, pero en lugar de pagar
500 de impuestos, terminaba pagando 80 por repartos. Eso es algo que también le comenté la vez pasada. El corregidor sabe la gente que viene de provincia a mi territorio, y él no podría regresar ya a su provincia o corregimiento de origen. Pero el corregidor le decía, mira, tú te vas a quedar acá, no hay ningún problema, pero yo estoy vendiendo esta medicina, ¿ya? Esta medicina que es para los ojos, le termina costando 200 soles. En realidad cuesta 40, ¿ya? Pero el indígena se tiene que poner a pensar, prefiero comprar una medicina que no me sirve, pero por 200 soles antes de regresar a mi pueblo y pagar 500. De esa manera, ya el indígena pagaba menos impuestos, el corregidor ganaba su plata, ya su plata, y el único afectado era el gobierno español, hasta que vienen las reformas borbónicas, ¿ya? Hasta que vienen las reformas borbónicas. Es ahí donde se afianza, ya donde se agudiza esa explotación sobre el indio. ¿Por qué? Porque no te olvides, el corregidor vendía este producto antes por lo bajo, ya tú tenías que pagarlo para que no abusen de ti. Pero ahora el gobierno dice, estás vendiendo producto, estás ganando plata, entonces me tienes que terminar pagando mis impuestos, porque ahora el reparto es legal. El corregidor ya no te vende ahora un frasco, te vende tres, y tienes que pagar los tres y encima el tributo indígena. Tanta va a ser la presión económica sobre los indígenas que va a ser la principal causa de por qué explotan los levantamientos, ¿ya? Por eso dice ahí el alza de las cargas fiscales. Van a tener que pagar muchos impuestos y, repito, no van a poder evadir los que antes evadían, ¿ya? Dentro del contexto de las reformas borbónicas. Entonces, ¿cuáles son las causales para que todo esto se produzca? Como dice ahí, las reformas borbónicas incrementan la explotación. Ya existían, pero ahora se hacen más agresivas. La mayoría de los levantamientos son antitributarios o antifiscales, ¿ya? Se produce el levantamiento contra alguien. Yo siempre me tengo que levantar contra alguien, no solamente contra algo, porque tengo que terminar afilando mis ideas, mis críticas, mis gritos y mis ataques hacia alguien en físico, ¿ya? No puedo terminar rebelándome contra el rey porque el rey está en España, no puedo rebelarme contra el virrey porque el virrey es de Lima, ¿ya? ¿Quién termina siendo el símbolo del abuso directamente sobre la población indígena? El corregidor. ¿Te acuerdas que el corregidor tenía 4 funciones? Era juez en primera instancia, era el que terminaba organizando la mita, era el que recaudaba los impuestos y era el que hacía los reparos. Entonces, cada vez que el corregidor venía, mi bolsillo sangraba. Por eso es que, por eso es que la gente contra los corregidores se van a agarrar. Recuerden, ¿cuál es la rebelión más brava de esta época? Tupac Amaru, ¿ya? ¿Y cuál es la primera acción de Tupac Amaru? Asesinar al corregidor. Así se gana el apoyo del pueblo, ¿ya? Por otro lado, recuerden, ¿qué otra cosa más? Yo siempre menciono esto, para que haya un levantamiento, no es suficiente que haya abuso o explotación, sino que tienen que haber dos cosas, ¿ya? Tiene que haber objetivo y líder, ¿ya? Si no hay objetivo y líder, por más que la gente esté molesta, solamente criticará, renegará, cuchicheará, ¿ya? Hablarán con la vecina, pero no van a hacer nada más, ¿ya? No van a hacer nada más. ¿Cuál fue el objetivo? Para esta época, recuerdan que se van a terminar revalorando los comentarios reales de los incas, de Inca, si no saber, Crónica Mestiza del siglo XVI, pero donde se endiosaba el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo era un escalón más arriba que, que el paraíso. ¿Por qué? Porque los indígenas vivían bien. ¿Ya? El indio terminaba trabajando las tierras del Inca, cantando y bailando, y se le faltaban comida, y el Inca terminaba sacando alimentos de sus almacenes y se los terminaba entregando para todos. Entonces, si éramos felices en el Tahuantinsuyo, ¿por qué estamos tan mal en el virreinato? Entonces la gente decía, sería bueno entonces regresar al Tahuantinsuyo, donde los indios vivíamos bien. Ese va a terminar siendo el discurso que se va a comenzar a plantear. Entonces el objetivo es restaurar el Tahuantinsuyo. Pero para que haya un imperio de los incas, tiene que haber inca. ¿Ya? Es ahí donde aparecen los líderes. Los líderes de la época de estas insurrecciones, levantamientos y rebeliones son caciques. No es Juanito el campesino, ¿ya? Son caciques. Y los caciques, muchos de ellos se van a terminar autoproclamando o descendientes de los incas o reencarnación de los mismos. Juan Santo Atahualpa se hace llamar Apulinca Huayna y la segunda venida de Jesucristo a la tierra, mientras que José Gabriel Conorcan quise llamar Tupac Amaru II, el Incarri, ¿ya? Y se va a comenzar a utilizar mucho este discurso mesiánico, ¿ya? Del retorno de los incas, ¿ya? Del retorno del líder que va a terminar sacándome del abuso y la explotación en la que me termina encontrando. ¿Ya? No se olviden de eso. Ahora, dentro de estos levantamientos de Teje, dos son los más importantes, el de Santo Atahualpa y el de José Gabriel. Cuando hablamos de Santos Atahualpa, ¿ya? Hay muchas cosas sobre él, ¿ya? Muchas cosas sobre él. No me voy a poner a debatir mucho sobre el tema, porque esto ya lo vas a ver cuando estés en la universidad. Pero recuerda que Santo Atahualpa termina siendo teóricamente ya un hijo de caciques cusqueños, ya que va a ser educado en el Colegio de Caciques San Francisco de Borja en el Cusco por la orden de los jesuitas. Se dice además que era un lengua, es decir, que era un muy
era muy hábil para poder aprender idiomas, y por eso además conoce quechua, conoce castellano, conoce latín, conoce griego, se lo llevan a España, le enseñan lenguas africanas y se lo llevan con misionero allá. Ya en el revestimiento de la imagen de Atahualpa se dice que vio el abuso y la explotación sobre la población negra y vino acá a levantar a sus hermanos contra el abuso de los españoles. ¿Ya? Otra versión dice lo siguiente: esta rebelión de Atahualpa, que se produce en la zona de la selva central, en el Gran Pajonal, ya entre el Gran Pajonal, el Cerro de la Sal y el río, se me va el nombre, a ver si me digo, ¿qué río? ¿Ya? Entonces, en este espacio que se va a terminar produciendo, se produce la presencia de la misión de los franciscanos. Los franciscanos, como dice acá, ya como dice en la primera parte de las características que estamos hablando de la Revolución de Atahualpa, terminan realizando un abuso laboral ya sobre la población amazónica. ¿Ya? Les enseñan a hacer trabajo de carpintería, pero los terminan ahora sobreexplotando para poder obtener una mayor cantidad de ganancias. Los hacen trabajar en las minas de la sal, generando un abuso laboral y no ingresos económicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede haber pasado? Una versión menciona de que como los jesuitas y los franciscanos están disputándose el lugar donde poder hacer misión y obtener ganancias, entonces Santo Atahualpa en realidad termina siendo un agente de la orden jesuita para intentar sacar del camino a los franciscanos. Entonces, hay toda una serie de versiones sobre el caso. Pero vámonos a lo más simple. ¿Ya? Lo más simple. Lo más simple es que Juan Santo Atahualpa llega a la zona del Gran Pajonal y organiza a las diferentes tribus que vivían en la zona. ¿Ya? Los Campas, ya, los Ritotos, los Shipibos, los Conibos, los Piros, ¿ya? Los termina organizando contra el abuso de los franciscanos. La pregunta es, ¿primera vez que se produce un levantamiento amazónico en la zona? Y la respuesta es no. ¿Ya? La respuesta es no. Ya se habían producido levantamientos anteriormente. ¿Ya? En la década de 1720 los hermanos Torote también se levantaron contra los franciscanos, pero terminaron siendo derrotados. ¿Ya? Ahora se supone que hay una mayor organización. ¿Cómo se produce esto? Bueno, lo que va a terminar siendo Atahualpa es con las tribus amazónicas tomar la misión de los franciscanos, asesinar a varios de ellos y saquear sus recursos. Cuando el ejército realista termina acercándose para poder acabar con este levantamiento, se encuentran con un escenario geográfico diferente, una selva con una tremenda cantidad de vegetación a la que no estaban acostumbrados a pelear, ¿ya? Y las poblaciones amazónicas sí. Así que camuflados entre los árboles comienzan a lanzar dardos, ¿ya? Flechas, lanzas y matan a muchos españoles. Los españoles se dieron cuenta que yo no puedo entrar a derrotarlos porque no conozco este medio geográfico. Pero ya que no puedo entrar, ellos tampoco podrán salir. Los españoles van a rodear con bases militares la zona del Gran Pajonal, conteniendo la expansión de la rebelión. Y ese es uno de los puntos importantes. La rebelión de Atahualpa, por la fecha que puedes ver arriba, dura casi una década, aunque es muy exagerado en realidad. Dura casi una década. Lo segundo es que esta rebelión fue demasiado focalizada. Solamente estuvo en la zona del Gran Pajonal y no pudo salir de ahí. O sea que la rebelión fue muy controlada. ¿Ya? Nunca fue una amenaza para el virreinato. Lo tercero es que no terminó siendo derrotada. ¿Ya? Es decir, esta rebelión acaba simplemente porque no sabemos nada más de ella. Pero no terminamos teniendo una batalla donde podemos decir, acá se acabó esta rebelión. La rebelión se fue diluyendo, como termino poniendo en la parte inferior de este cuadro. Ahora, en base a Santo Atahualpa, podemos ver una pregunta. Dice, Santo Atahualpa fue el líder de la rebelión de indígenas en la selva que se origina en Chanchamayo entre 1742 y el 52 y se expande a buena parte de la selva central en el virreinato peruano. Sobre este acontecimiento, señala verdadero o falso. ¿Fueron los jesuitas los que evangelizaron la selva central? ¿Qué dices tú, verdadero o falso? ¿Los jesuitas fueron los que evangelizaron la selva central? Además, esto ya lo hemos visto también en la clase pasada. ¿Qué es tu verdadero o falso? Son 40 personas en sala y la respuesta es falso, como dice que falso. Ya los que van a evangelizar la selva central son los franciscanos. Los jesuitas están en la selva norte. En la segunda alternativa me dice explotación de los indígenas de la selva central. ¿Ya? Y esto sí es verdadero. Son tribus amazónicas, pero son indígenas al fin y al cabo. Entonces tenemos falso, verdadero. Hasta ese punto, entonces, la A y la C ya fueron. No pueden ser. La B y la D pueden ser alternativas. Del tercer punto es que sacamos la clave. Los rebeldes nunca fueron derrotados. Claro, nunca fueron derrotados, como te dije, en una batalla específica. La rebelión se va a ir diluyendo. Verdadero entonces. Y la última debe ser falsa. ¿Santo Atahualpa fue ejecutado en la plaza del Cusco? No. Santo Atahualpa no sabemos cómo muere, simplemente desapareció.
Algunas versiones dicen que tuvieron enfrentamientos con los líderes de las diferentes tribus amazónicas, y otros simplemente que murió y se elevó a los cielos, ya que era la segunda venida de Jesucristo a la tierra. La clave en la pregunta número 1 termina siendo ¿cuál? Termina siendo la B de besito. Ya, la B de besito. Ya, nos vamos al siguiente punto. El siguiente punto tiene que ser Tupac Amaru. Cuando hablamos de José Gabriel Condorcanqui Nodera, Tupac Amaru II, recuerden que él también termina siendo un cacique. Él termina siendo un cacique de la baja nobleza cusqueña. Es dueño de 3 cacicazgos, Tungazuca, Surimán y Pampamarca, pero tomen en consideración que sus tierras no son muy fértiles. Su negocio, su fuente de ingresos termina siendo los préstamos con altos intereses y el arrieraje. Es dueño de mulas para el transporte de carga en la rica ruta de comercio entre Cusco y Potosí. ¿Ya? Pero poco a poco sus negocios se van a terminar viendo afectados. ¿Por qué se ven afectados? Número uno, porque Potosí, Bolivia, ya lo que es Bolivia, pasa el virreinato del Río de la Plata y esto afecta la situación, porque entre los virreinatos no pueden haber comercio. Así que José Gabriel deja el negocio del arregraje y se mete a la agricultura, al agro, a la tierra que él maneja. Comienza a acercar sus territorios, a comprar herramientas, a preparar a su gente, y en eso la corona española decide que se tiene que incrementar la producción de plata de Potosí. Por eso es que termina planteando de que pueblos alejados tienen que llevar población para que emite hacia Potosí. Y eso afecta a José Gabriel porque se llevan su mano de obra. Es ahí donde José Gabriel viene a Lima a reclamar en la Real Audiencia. Lo que él pide en la Real Audiencia son 3 cosas, o 4. Uno, que lo reconozca a él como descendiente de los Incas de Vilcabamba, que le reconozcan su título de nobleza. Segundo, va a terminar pidiendo además de que el Alto Perú regrese al territorio peruano, ¿ya? Tercero, va a terminar pidiendo de que ya que los virreinatos no pueden tener comercio, entonces que tampoco se den gente de Perú hacia el Alto Perú, ¿ya? Para que no se lleven su mano de obra. Y cuarto, que se establezca una audiencia, un centro judicial en el sur del país, para que la población indígena que está siendo abusada pueda terminar protestando legalmente antes que protestar de manera violenta. Toman en cuenta que no le hicieron caso a nada, pero se menciona mucho de que mientras que él estuvo por acá, tiene influencia de profesores sanmarquinos que van a introducirlo en las ideas de la ilustración. José Gabriel se va molesto de Lima y termina organizando el levantamiento en el Cusco. En Cusco en 1777 ya se había producido un levantamiento previo y muchos dicen que José Gabriel era parte ya de este grupo de gente que se rebeló. Ahora, ¿cuáles son las causas que genera la rebelión de Tupac Amaru? Primero, para comenzar, como debes haber entendido, son causas personales. ¿Ya? O sea, sus negocios se están viendo afectados y por eso es que José Gabriel se revela. Pero no se revela a él parado sin polo contra el corregidor, sino que necesita tener respaldo de la gente. Así que para poder tener respaldo de la gente, su discurso va a terminar haciéndose popular. ¿Ya? ¿Cuál es el discurso popular? El pueblo indígena está siendo explotado por el tema de las reformas borbónicas. ¿Dónde está siendo explotado? Uno, por ser llevados hacia la mina, en la mina de Potosí, que es muy alejada, ya voy a dejar, afectando su producción y sus ingresos, pero además de eso, por la legalización de los repartos, que había terminado incrementando el gasto económico de la población. La gente está de acuerdo con lo que escuche, pero se van a terminar sumando a Tupac Amaru. Por otro lado, recuerden, otra cosa que también te dije la vez pasada, recuerden que la alcabala es el impuesto por el comercio interno y que solo lo pagan los españoles. Ahora hay dos problemas. La alcabala pasó del 2 al 6% y también lo pagan los indígenas. Esto afecta duramente más aún el bolsillo de la población. No pueden evadir el tributo, los repartos son muy caros y encima de eso tienen que pagar más por la alcabala. Los indígenas están marcando 1000 y Tupac Amaru canaliza ese malestar hacia una protesta para intentar defender sus intereses. Ahora, esa rebelión, recuerden que va a tener momentos. ¿Qué es lo que va a suceder? Literalmente se va a secuestrar al corregidor Arriaga, ¿ya? Y luego de ser secuestrado, el corregidor frente a los nobles del Cusco y la población de Tinta va a terminar siendo asesinado, ¿ya? Es ajusticiado, es ahorcado. Cuando muere, José Gabriel ya se hace proclamar como Tupac Amaru II y termina automáticamente proponiendo, ya, o autoproclamando, porque él decía, ya, terminar teniendo la potestad del rey de España para poder tomar decisiones. Él terminó eliminando el tributo indígena, la mitad, el reparto y los corregimientos. ¿Ya? Pero además de eso, abolir la esclavitud para intentar conseguir el apoyo de la población negra a su levantamiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la gente se exacerbó y pusieron a José Gabriel como su líder. José Gabriel dijo, vamos de Tinta a la capital, a Cusco. En el camino se enfrentan con un batallón
realista en Sangarará y lo asesinan y matan a los blancos del pueblo, que no eran muchos, pero los quemaron con toda iglesia. El gobierno español establece que esta es una guerra de razas, desde Lima se planteó eso, y la alta nobleza cusqueña dijo, aguanta. Los indios de la alta nobleza, como Juan Eguiluz, ya, o Mateo Pumacahua, van a decir, nosotros somos leales a la corona española, creo que se revelará José Gabriel, un indio noble, pero de baja categoría. Para mostrar nuestra lealtad, vamos a terminar poniendo tropas a tu favor. Mientras que esto venía sucediendo, José Gabriel llega al Cusco, pero al ver la violencia con la que se movilizaba su gente, decide no tomar la capital, la ciudad. Tenía miedo que los indígenas no hagan diferencia entre blanco aliado, criollo, y blanco enemigo. ¿Ya? Así que, a pesar de la presión de su esposa Micaela Bastidas, Tomás Tito Condemaita, que era la cacica de Acos, una fuerte aliada, y otros familiares, decidió irse hacia Bolivia, hacia el Alto Perú, ¿ya? Que es lo que él quería, que retorne el Alto Perú al territorio peruano para retomar sus negocios. Pero en ese viaje hacia el sur, las fuerzas realistas y la fuerza de los nobles del Cusco se unen y José Gabriel perdió. Cuando él intenta regresar va a terminar siendo derrotado, capturado, enjuiciado y luego va a terminar siendo torturados, familia y él, hasta que terminan siendo asesinados en el Cusco. ¿Ya? No se olviden. Muerto José Gabriel. Recuerden que uno de sus sobrinos, digo, Cristóbal Tupac Amaru, va hacia la zona del Alto Perú, donde ya se venía produciendo un levantamiento nuevo dirigido por Juliana Paza o Tupac Katari. Tupac Katari. Este Tupac Katari terminaba siendo un cacique aymara con una gran cantidad de contactos y que había logrado conseguir respaldo para un levantamiento. Pero la presencia de Diego Cristóbal fue muy especial. Él era quechua, era familiar de José Gabriel, cuyo nombre resonaba. Entonces, Juliana Pazá le reconoce a los Cristóbal el liderazgo, pero los aymaras no están muy de acuerdo que un quechua, que un cusqueño los lidere, y comienzan a haber enfrentamientos entre estas facciones por la dirección política, como dice ahí en el cuadro. ¿Ya? Finalmente, la corona española ofrece algo llamado por el nombre de la paz de Sicuani, en la que Diego Cristóbal ya no va a seguir en la rebelión y no apoyará militarmente la misma, ¿ya? Y la cual Tupac Katari también termina ya asumiéndola porque les ofrece beneficios tributarios. Se considera que era un gran avance. Pero luego van a terminar siendo traicionados. ¿No? Digo, Cristóbal se le acusa de seguir apoyando con armas a la rebelión y lo matan. Y lo mismo va a terminar pasando con Tupac Katari. ¿Ya? En realidad fueron identificados, capturados y asesinados luego. Con una traición del Tratado de Paz de Sicuani. Acabado este levantamiento, las consecuencias van a ser interesantes, ¿ya? Interesantes. España, el gobierno virreinal, no va a terminar buscando acabar violentamente con todas las rebeliones, sino que se da cuenta de algo. Esta rebelión de Tupac Amaru, ya, que comienza en el 80, en agosto, si no me memoria, y acaba en mayo del 81 en el Cusco, y su expansión en Bolivia había tenido algo de más de 30.000 muertos en este lapso de tiempo. Entonces, esta rebelión es la más brava de todas las que han sucedido hasta ese momento. Las rebeliones venían en crecimiento, ya en crecimiento y cada vez más seguidas y cada vez más violentas. Entonces, la corona española dijo, no podemos esperar la siguiente que puede ser peor. ¿Qué hay que hacer? Calmar los ánimos. ¿Cómo? La gente está aburrida por el tema de los repartos mercantiles, el abuso del corregidor. Eliminamos los repartos y los corregimientos, ¿ya? A la imagen abusiva del gobierno. Y recuerda, pregunta examen de admisión, que van a terminar haciendo nuevas instituciones como parte de las consecuencias de la rebelión de Tupac Amaru. ¿Cuáles son esas nuevas instituciones? Una termina siendo la audiencia del Cusco, un lugar para que la gente pueda reclamar oralmente por el abuso en su contra, y por otro lado el tema de la anulación, la anulación del reparto. ¿Recuerda? Chao corregimientos y aparecen las intendencias. En Cusco, solo en Cusco, se produce la suspensión de la mita y el tributo indígena de manera momentánea. Pero además de eso, los nobles indígenas ya no pueden terminar utilizando atuendos que se liguen al Tahuantinsuyo. Los comentarios reales terminan siendo llevados al índice, a la lista de los libros prohibidos, porque era una continua amenaza. Así que se intenta contener levantamientos. Claro, al más mínimo levantamiento que parezca por algún lado, ¡pum!, va a terminar cayendo golpe. Pero la corona fue un poco más cauta en su forma de actuar para este momento. ¿Ok? Nos vamos a pasar a ver la siguiente pregunta que está ligada a Tupac Amaru. Entonces, dice, pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes alternativas podríamos afirmar son causas de la rebelión de Tupac Amaru II? ¿Ya? Causas, dice.
El establecimiento de la Santa Inquisición. No, la Santa Inquisición es la época del Virrey Toledo, ¿ya? Así que no va a ser ello, ¿ya? La primera termina siendo falso, ¿ya? Dos, me dice, la explotación de los indígenas en la mitad, ¿ya? Entonces, la primera es falsa, la explotación de los indígenas en la mitad. Esto sí, o sea, no es nuevo, ya no es nuevo, pero lo que le molestaba, o lo que va a terminar siendo parte de la reunión de Tupac Amaru, es la explotación de los indígenas en la mitad, porque los tienen que llevar a Potosí. Eso afecta a la población y afecta a José Gabriel, que pierde mano de obra. Los repartos mercantiles forzosos. Por supuesto, estos ya existían, pero recuerden que se han terminado incrementando por las reformas borbónicas, por la legalización del reparto. ¿Ya? Pues tenemos 2 y 3 hasta el momento como verdadero. Si es 2 y 3, no puede ser la 1, ya no puede ser la 1, ni podría ser ni la B ni la C, ¿ya? Y tampoco podría ser la D, porque la primera termina siendo falsa. Entonces, la única que queda automáticamente como clave es la A, pero dice, el aumento de los impuestos como el alcohol, como te dije, el impuesto a la cabala crece del 2 al 6% y por eso es que sube el precio de los productos, ¿ya? Y la aplicación de la extirpación de la baterías, no, la extirpación de la baterías también es en el siglo XVI con la presencia española, ¿ya? Así que la clave termina siendo la A de avión, ¿ya? Siguiente tema, muchachos, ¿ya? Las rebeliones criollas. Mira, cuando hablamos de las rebeliones criollas, hay que recordar ciertos elementos, ¿ya? Ciertos elementos. Entonces creo que me voy a saltar un poquito, ¿ya? Para ver esto. Comenzamos por acá siempre. Cuando hablamos de las rebeliones criollas, hay que tomar en cuenta que a finales del siglo XVIII, también como consecuencia de las reformas borbónicas, van a haber algunos cambios en la población criolla. Primero recuerden que los criollos americanos y peruanos, y limeños en particular, se van a ver muy afectados con las reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque recuerden que el virreinato del Perú se reduce en tamaño, que los criollos, ya que los criollos limeños van a terminar perdiendo cargos de gobierno, tanto en el Perú como en los nuevos virreinatos donde se vienen creando. Además, se establece el decreto de libre comercio y se produce una competencia comercial que perjudica al Callao, ¿ya? Y varios otros elementos que hemos trabajado en la clase anterior. Pero también recuerda que las reformas borbónicas terminan siendo o terminan teniendo un sustento, que son las ideas de la ilustración. Pero te decía la vez pasada, pero no te olvides, que es una ilustración, ya que es una ilustración de despotismo ilustrado. ¿Ya? Recuerda que en España hay una nueva propuesta llamada el regalismo, en donde se justifica el poder absoluto del rey, pero con algunas reformas de tendencia ilustrada. ¿Ya? No te olvides tú, ya no te olvides tú. Ahora, recuerden que producto de ello es que van a comenzar a surgir una serie de críticas hacia el gobierno, pero no buscando independencia, sino estableciendo reformas. Estableciendo reformas. Dentro de estos aparece una serie de intelectuales de muy alto renombre, que terminan trabajando en Lima, que van a terminar fundando una organización llamada con el nombre de la Sociedad Amantes del País. Recuerden, entre ellos terminamos teniendo ¿a quién? Terminamos teniendo a Toribio Rodríguez Mendoza, que termina siendo el rector o director del Real Victoria de San Carlos, y que es el principal promotor de las ideas regalistas o del despotismo ilustrado en esta institución. Pero se le considera como el que introduce la ilustración en el Perú, pero es una ilustración regalista, ¿ya? No en contra del gobierno virreinal, ¿ya? No, los HDP, los hijos del Perú, terminan siendo los que van a promover el control del guano en favor de los comerciantes peruanos. ¿Ya? Entonces, regresando acá, además de Toribio Rodríguez Mendoza, tenemos a quién? Tenemos a Hipólito Unanue, que es el rector del Colegio de Medicina San Fernando, y tenemos a José Baquijano y Carrillo, profesor de San Marcos y además oidor de la Real Audiencia. Este grupo, recuerden, llamado Sociedad Amante del País, va a terminar publicando una revista llamada con el nombre del Mercurio Peruano, ¿ya? ¿Ya? El Mercurio Peruano. Y el Mercurio Peruano va a terminar siendo una revista de tendencia ilustrada, ¿ya? Ilustrada, o sea, tiene ideas de la ilustración, pidiendo reformas al gobierno virreinal, pero sin terminar desligándose de la corona española, ¿ya? Eso bien, este es uno de los documentos o publicaciones más importantes de la época, ¿ya? El Mercurio Peruano, publicado por la Sociedad Amante del País. Ahora, estamos hablando de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Por otro lado, dejando esto que ya hemos visto, tenemos que regresar a la diapositiva anterior. Para el año 1804, pero recuerden ustedes, Napoleón Bonaparte se proclama emperador de Francia. Y Napoleón, recuerden, por historia universal, va a terminar teniendo algunas propuestas interesantes. Primero, recuerden que se producen las guerras napoleónicas
donde en base a conflictos Napoleón impone su autoridad política en diferentes reinos europeos. Donde Napoleón llega, recuerden que se van a imponer nuevos, se va a retirar a las viejas dinastías monárquicas tradicionales y se imponen nuevos gobiernos subordinados a Napoleón, que establecen monarquías constitucionales, donde la Constitución es el Código Civil Napoleónico de 1804, que es el documento jurídico más importante de Europa a inicio del siglo XIX, ¿ya? Que es una síntesis de los logros liberales de la Revolución Francesa y que se imponen en estos gobiernos subordinados. Por ejemplo, en España con el nombre de la Constitución de Bayona. Ya no se olviden ustedes. El otro dato importante del Imperio Napoleónico termina siendo las guerras que va a tener contra las coaliciones, las alianzas militares europeas antiliberales contra la Revolución Francesa, encabezadas por Inglaterra. Recuerda que Napoleón va a terminar estableciendo el bloqueo continental, ya una amenaza para los reinos europeos que se tienen comercio con Inglaterra. Napoleón los invadirá. Y no te olvides tú que dos reinos rompen ese acuerdo impuesto por Napoleón, Rusia y Portugal. Napoleón decide invadir Portugal y de pasadita invade España, ¿ya? Esa invasión sobre España, recuerden que generó que los dos reyes que estaban disputándose el poder, Carlos IV y Fernando VII, abdiquen, dejen el trono ante José I Bonaparte, hermano de Napoleón, que se convierte en rey de España. Y esto generó automáticamente tres consecuencias. La primera es que José Bonaparte establece, repito, una monarquía constitucional, poniendo como ley la Constitución de Bayona, que es el Código Civil Napoleónico. Segundo, ya el rechazo militar de la población española a través de la llamada Guerra de Independencia. ¿Ya? Y tercero, el rechazo político a través de la formación del movimiento juntista. Así se le llama en general, el movimiento juntista. En diferentes provincias nace un argumento liberal. ¿El argumento cuál es? El poder del rey emana del pueblo. O sea, el pueblo es el que le terminó otorgando al rey Fernando VII el cargo de monarca, ¿ya? Pero el rey no está presente porque lo han hecho renunciar. Por lo tanto, el poder que el pueblo le dio al rey regresa a manos del pueblo. Y comenzaron a aparecer juntas provinciales, congresos provinciales en donde, ante la ausencia del rey y desconocimiento de José Bonaparte como monarca, ellos toman sus decisiones. Luego aparece una suerte de reunión, que es la Junta Central Suprema. La Junta Central Suprema en España decide establecer un congreso, ¿ya? Un congreso de los miembros del Reino Español o del Imperio Español. Eso incluía a filipinos y americanos. Y esa reunión se le conoce con el nombre de las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz, las Cortes de Cádiz nacen, como dice ahí, como rechazo político al gobierno francés, con presencia de representantes españoles, filipinos y americanos. Una cuestión que es sumamente importante de las Cortes de Cádiz es cómo se iba a terminar escogiendo los representantes de otras partes, o sea, de España y de otras partes. Se iba a terminar escogiendo mediante proceso electoral. O sea, el pueblo iba a elegir representantes, y esa es una propuesta muy liberal, si lo queremos terminar llamando así. Tomen en cuenta que en el caso peruano se termina produciendo un proceso electoral trunco. Te explico. Las personas que querían ser miembros de la Corte de Cádiz tenían que terminar haciendo, digamos así, ya tenían que ir haciendo campaña electoral, como las que vemos en la actualidad. ¿Ya? Pues la gente ocupaba los espacios públicos. ¿Cuál era un espacio público? Una plaza, un café, una librería, una biblioteca, donde había gente. Ellos utilizaban el espacio para poder difundir sus ideas, ¿ya? Para poder difundir sus propuestas, para poder ganar el apoyo y los votos de la gente. En el momento que ellos hablaban, la gente no solamente era receptora, sino que la gente también se comienza a hacer una opinión pública, ¿ya? La opinión de lo público, ¿ya? Es que yo ya no me voy a terminar preocupando solamente de mi vida, de mi día a día, de qué cosas tengo para comer, sino que me voy a terminar preocupando de lo público, del gobierno, ¿ya? De las decisiones. Eso nunca antes había sucedido. El gobierno era algo que decidía el rey, los corregidores, los funcionarios. ¿Ya? La gente no se terminaba inmiscuyendo en ese tipo de temas. Pero por primera vez se comienza a meter como parte del debate. La gente comienza a tener una opinión pública, comienza a generarse un debate público, y por lo tanto comienzan a no solamente escuchar al que quiere ser candidato, sino también a proponer ideas. Cuando vayas por allá, yo quiero que se hable esto, esto y esto, y se va nutriendo el pensamiento político. Eso es lo importante de las Cortes de Cádiz, ¿ya? Que por primera vez se termina generando debate y opinión pública, y van haciendo el concepto de ciudadano, ¿ya? De aquel que se preocupa por las cosas públicas, del hecho sufragio y cosas como estas que comienzan a aparecer. ¿Por qué es importante? Porque para muchos autores este punto es fundamental para ir generando la conciencia de la independencia.
ya, de la ciudadanía, del yo me puedo gobernar sin influencia española. Ese es un punto importante. ¿Qué pasó? El problema es que los perdedores no reconocieron a los vencedores en el proceso electoral. Y hubo una serie de trifulcas en Lima. Así que al final, el virrey de la época del Perú, que era el virrey Abascal, anuló el proceso electoral, ¿ya? Y los representantes peruanos eran peruanos que estaban viviendo en España. Como por ejemplo los que están acá. Vicente Morales Duárez, que tomar en cuenta que terminó siendo el único criollo americano que terminó siendo presidente de la Corte de Cádiz, ¿ya? Peruano él, presidente un día, pero lo fue. Dionisio Incayupanqui, representante de Panacas, pero era oficial del ejército español, ¿ya? José Baquijano Carrillo, el mismo profesor de San Marcos que está viendo por allá, Nicolás Felío, entre otros personajes más, ¿ya? Vicente Morales Duárez no solamente fue pregunta de examen de admisión. Dentro de la Corte de Cádiz se establecieron varios puntos, puntos que luego se van a terminar convirtiendo en ley en la Constitución de Cádiz. El primero de ellos es que los españoles y los americanos eran igual, los españoles peninsulares y los españoles americanos, o sea, el español y el criollo, eran iguales ante la ley. Como éramos iguales, ¿ya? Entonces uno no somete al otro, por lo tanto no tiene por qué pedir independencia. Ese va a ser un punto importante porque España temía de que América pueda aprovechar el momento para independizarse. Por otro lado, se anula el tributo indígena y la mitad, para poder calmar los posibles levantamientos indígenas que se pudieran producir en este momento, ya que la gente estuvo molesta por los abusos tributarios, pues ahora se podría molestar mucho más. Por otro lado, también se termina planteando la supresión del Tribunal de Inquisición para que no hayan persecuciones por, digamos, tener una postura religiosa diferente a la católica. O sea, no hay libertad de culto, pero sí se va a terminar haciéndose un poco más de tolerancia religiosa durante este periodo, ¿ya? Entre otras cosas. Además, se planteaba que la Constitución iba a terminar siendo la guía de gobierno de la ausencia del rey. Pero cuando venga el rey también tendría que cumplir la Constitución. Entonces planteaba que de ahí en adelante habría una monarquía constitucional. Todo acá es lo que se va trabajando en la Corte de Cádiz. Mientras tanto sigue la pelea entre Francia y España, la resistencia española ante el dominio francés. Pero acá en América también surge algo parecido. En América, los criollos en sus diferentes cabildos o municipios, ya de diferentes ciudades, van a terminar diciendo de que ellos rechazan ya la posibilidad de un dominio francés en América. Que si los franceses quieren entrar, entonces ellos van a terminar defendiendo sus ciudades a través de las denominadas juntas de gobierno. El virrey de la época del Perú, que era el virrey Abascal, aplaudía la lealtad de los criollos de la ciudad de Chuquisaca, en Bolivia, donde se había iniciado esta primera junta de gobierno, y terminó pidiendo se replique. Así que las juntas de gobierno terminaron apareciendo en muchas ciudades, ¿ya? No solamente en Chuquisaca, sino también en La Paz, en Buenos Aires, en Santiago, en Quito, en Montevideo, en Caracas, en Bogotá y en Panamá. Aparecieron muchas de estas juntas de gobierno, pero en esos mismos lugares terminaron apareciendo pasquines. ¿Qué cosas son los pasquines? Los pasquines terminan siendo documentos como volantes, que terminaban criticando a la autoridad del rey y pidiendo independencia. Precisamente por eso el virrey Abascal desconfía de la Junta de Gobierno y comienza a plantear que es raro que ahí donde la gente es leal al rey, aparecen ahora documentos en donde se termina criticando la autoridad del rey y pidiendo autonomía. Eso que el virrey Abascal, desconfiando de la Junta de Gobierno, las terminó eliminando militarmente a todas. La única junta que queda con vida, no se olviden, es Buenos Aires, y donde aparece la Corriente Libertadora del Sur. No porque el virrey Abascal no pudo contra la fuerza militar de Buenos Aires, sino que se le acabó la plata para poder seguir peleando. No te olvides esto. Sigamos. Producto de lo que hemos visto, ahora podemos resolver esta pregunta. Dice, durante las 2 primeras décadas del siglo XIX, España entró en una crisis política a causa de la invasión de Napoleón Bonaparte de la península ibérica. Esto desencadenó una serie de hechos presentada a continuación en orden cronológico. Relacione correctamente estos hechos y algún evento importante según corresponde. Vamos con los eventos importantes. Dice, estableció la monarquía constitucional. ¿Qué estableció la monarquía constitucional? ¿Las Cortes de Cádiz o la Constitución de Cádiz? ¿Qué me dices tú? Esta A, ¿dónde está el punto? No lo veo, ¿ya? Esta A que dice, estableció la monarquía constitucional. ¿Con qué va? ¿Con Corte de Cádiz o Constitución de Cádiz? Por ahí alguien me está respondiendo, ¿ya? Entonces me dice, estoy viendo la clave, ¿ya? Entonces, yo creo que más va con la Constitución de Cádiz, ¿eh? Porque en la Corte de Cádiz, lo que se ha hecho en la reunión, pero acá es donde recién se va a tomar la decisión. Dice,
organizadas en América por los criollos al interior de los cabildos y municipios, pero terminan siendo las juntas de gobierno. Entonces la 3 va con B. Dice, el virrey Pezuela es depuesto por José de la Cerda. ¿Ya? Luego se termina produciendo, aunque más adelante, en el llamado motín de Asnapuquio. El motín de Asnapuquio no está todavía entre las alternativas. Dice, abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII. Ahora se le llama motín de Aranjuez. ¿Ya? Fernando VII, el hijo de Carlos IV, lo hace renunciar al cargo. Eso termina siendo uno con dedo. Y la Junta Central Suprema convocó la Corte de Cádiz. Eso le da la vida a la Corte de Cádiz. Entonces lo pone. Entonces la clave, ¿cuál sería? La mejor clave es 1D, 2E, 3B, 4A, y la clave es avión, como estaban diciendo ya por internet. ¿Ok? Supongo que varios han llegado a la misma respuesta. Muy bien, ya muy bien. Con eso, ya podemos ir pasando al siguiente punto. Ya te había hablado de los reformistas, repito, son intelectuales que critican la autoridad, o que no critican la autoridad del rey, pero terminan proponiendo reformas o cambios en el gobierno. Así como están estos ideólogos reformistas llamados precursores, también tenemos a los ideólogos separatistas que van a terminar pidiendo independencia. Los separatistas van a ser principalmente dos. Recuerde, ¿ya? El intelectual separatista criollo más influyente de toda América va a terminar siendo Juan Pablo Viscardi Guzmán. Este personaje era un joven que a los 16 años es expulsado del Perú porque se expulsa a la orden de los jesuitas, donde él se estaba preparando para ser sacerdote. Y él, por influencia del liberalismo inglés, de la Revolución Francesa, de la independencia de los Estados Unidos, va a terminar escribiendo un documento llamado como la Carta a los Españoles Americanos o la Carta a los Criollos. En esta, ya tomando las ideas ilustradas, va a terminar planteando que los criollos, gracias a la ilustración y a la razón, ya habían logrado obtener la madurez suficiente para poder llegar a dirigir y gobernar su propio territorio. ¿Cómo llegaba a esa conclusión Juan Pablo Viscardi Guzmán? Él decía, nosotros somos hijos de la madre patria España, pero hay un problema. Nuestra madre patria siempre ha estado lejos, a un océano de distancia. Nos ha heredado el idioma, el cristianismo, la cultura occidental, pero nosotros hemos terminado creciendo en un territorio aparte, en América, con una geografía diferente, un clima diferente, costumbres diferentes, lo cual se ha hecho nuestra casa, ¿ya? Y nuestra nueva madre. Si siempre hemos tomado decisiones sin presencia del rey, pues podemos tener ahora la capacidad de poder dirigir nuestro propio gobierno. Y bajo ese argumento es que se termina planteando digamos así, la capacidad de poder dirigirse a sí mismo. Este documento, vuelvo a insistir, no es el primero que habla sobre independencia. Antes de esto, José Nariño en Colombia había terminado traduciendo la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano en la Revolución Francesa al castellano y difundido entre las logias, los grupos secretos y criollos a favor de la independencia. Francisco de Miranda, venezolano, había terminado planteando seguir el modelo de los Estados Unidos, de unir diferentes colonias sometidas a Inglaterra y rebelarse, y lo mismo hacer con España. Pero este Francisco de Miranda va a ser más importante porque agarra este documento de Juan Pablo Viscardi Guzmán, que veía la realidad americana y terminaba planteando una propuesta propia, ¿ya? Así que Miranda lo difunde el documento de Juan Pablo Viscardi Guzmán. Así como está Juan Pablo Viscardi Guzmán, está José de la Rivabuena. Rivabuena es un intelectual también que habla de independencia, pero de carácter más local. Él no habla de la independencia americana, sino habla de la independencia peruana a través de las 28 causas de la independencia. Y Rivabuena va a ser más importante luego por dos cosas, porque propone la llegada de San Martín al Perú y porque además de eso se va a convertir luego en el primer presidente del territorio peruano. ¿Okay? Saliendo de eso, nos vamos al otro punto. ¿Qué es lo que pasaba acá? Ya, mientras que se venían produciendo las juntas de gobierno, recuerden que acá en el Perú van a terminar produciéndose una serie de rebeliones, ya criollas principalmente, con participación mestiza e indígena, que van a terminar planteando ya una lucha de independencia contra España. El problema es que estos levantamientos que se van a producir terminan siendo muy dispersos y débiles, y no van a terminar siendo lo suficientemente fuertes como para poder lograr la independencia en nuestro territorio. En 1811 Francisco de Sela desde Tacna, con el apoyo precisamente de curacas o caciques indígenas, va a terminar tomando el control del cuartel de Tacna. Un levantamiento que solamente duró 5 días y que buscaba ya no solamente conseguir el apoyo de la población, sino distraer la presencia a la fuerza militar realista
para que tropas argentinas puedan pasar desde el territorio argentino hacia el territorio peruano. Repito, no funcionó, fue rápidamente desbaratada, las tropas argentinas frenadas, y Cela va a ser llevado a la cárcel de Chagras en Panamá, donde falleciera el 28 de julio de 1821. En 1812, en Huánuco, el coronel Crespo y Castillo va a terminar siendo también el líder de un levantamiento que va a terminar al cual se le suman mestizos indígenas, que venían reclamando precisamente por el tema del tributo, por el tema del abuso tributario contra ellos. Se forma una junta de gobierno, pero sin fuerza, ¿ya? Pero sin fuerza, y rápidamente va a terminar siendo derrotada por fuerzas militares. En 1830, Payardelli, con una fuerza militar un poco mayor, va a intentar, repito, hacer lo mismo que Cela, un levantamiento donde se distraiga a las fuerzas realistas y termine permitiéndose la llegada de Belgrano a general argentino, que es hasta en los documentos se le trata hasta como rey, ya para que sea aceptado por parte de la población. Pero sin éxito, también va a terminar siendo derrotado en la batalla de Camiara, como dice ahí, el 31 de octubre de 1813. En 1814, inicio del año 15, se produce la rebelión de los hermanos Angulo, ya de los hermanos Angulo. Entre mestizos y criollos serios, ya apoyados por parte de Mateo Pumacahua, un levantamiento que se expande desde Cusco, Moquegua, Puno, ya Puno, Arequipa y hasta Bolivia. ¿Ya? En Arequipa se suma Mariano Melgar, no se olviden ustedes, pero esa rebelión, por más que se extendió en espacio, tampoco era muy fuerte y terminó siendo rápidamente derrotada. Así que todas estas rebeliones, repito, por falta de una mayor organización, van a terminar siendo derrotadas y se tuvo que esperar a las fuerzas militares externas. Pregunta 4 me dice, los levantamientos separatistas organizados en las primeras décadas del siglo XIX, provenientes de la zona del sur del Virreinato, lo que te acabo de mencionar, no contaron con una buena organización para su desarrollo, por lo que terminaron en fracasos. Pero permitieron. ¿Qué cosa es lo que permitieron a pesar de ser derrotadas? Dice, el endeudamiento de la corona española con los comerciantes criollos. No, no era endeudamiento de ese tipo, al contrario. Los que se están rebelando están perdiendo plata, porque están invirtiendo en independencia que no logran conseguir las mejores condiciones de las rutas comerciales con el Alto Perú. No, ya ellos querían que los argentinos entren, pero no van a terminar consiguiendo ni eso, ni al contrario, hay una mayor presencia militar y una mayor vigilancia, así que el comercio va a estar más perjudicado todavía. C. La reorganización del capital de los sectores comerciales sureños o de la relación cercana con tropas argentinas para la independencia. Ese terminaba siendo el caso. Ellos, recuerden, tanto Cela como Payardelli se van a rebelar con ese objetivo. Están aliados con los argentinos, quieren que ellos lleguen por acá, pero no van a tener el resultado esperado. Así que en la 4 la clave es la D de 1. Vámonos con el siguiente tema. Ya nos pasamos a la independencia. Espérenme un segundito, por favor. Un segundito. Ya, muchachos, ya regresé. Entonces, para poder hablar de la independencia, recuerden ustedes que la independencia va a terminar teniendo 4 momentos. Corriente Libertadora del Sur, Protectorado, primer Congreso Constituyente y Corriente Libertadora del Norte. Recuerden que para la independencia hay una serie de factores externos e internos que se van a terminar mezclando. De manera externa, recuerden que estamos en pleno proceso de la revolución industrial en su primera etapa dirigida por Inglaterra. Tú recordarás que Inglaterra está en pleno proceso de revolución industrial textil y que la alta producción que viene teniendo Inglaterra requiere una mayor cantidad de mercados. Inglaterra les pone
el objetivo a América como un gigante en mercado, pero al cual no puede ingresar porque España nos controla monopólicamente. ¿Qué van a hacer los comerciantes y banqueros ingleses? Van a promover y financiar los procesos de independencia, para que América se separe de España y se pueda tener un contacto comercial directo. Entonces, no te olvides que Inglaterra está muy detrás de este proceso de independencia. Segundo, un gran segundo, no te olvides de las influencias externas. Las ideas de la Ilustración contra el gobierno monárquico y las libertades individuales, y la práctica de estas a través de la independencia en los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que van a inspirar muchos de estos levantamientos. ¿Ok? No te olvides también de lo que dice hace un rato. La presencia o la formación de las Cortes de Cádiz va a terminar generando el concepto de ciudadanía, de la preocupación por lo público, por el gobierno, por parte de la población, y todo esto va a terminar influyendo en este proceso. Ahora, las juntas de gobierno, no te olvides, fueron acusadas de separatistas y van a ser aplastadas, menos la Junta de Gobierno de Buenos Aires, de donde nacerá la corriente libertadora del sur. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien que su independencia es momentánea, de que España en algún momento puede volver a remeter en su contra. Entonces, ¿qué debo hacer antes que haya un ataque? Mejor la recuerdo. Recuerden que los intentos argentinos por acabar con el virreinato peruano tienen como primera ruta pasar por Bolivia hacia el territorio peruano, pero fracasan porque el virrey Bascal frenó esa zona y porque recuerden que en el sur de Perú la rebelión de Cela y de Payardelli no terminaron funcionando. ¿Ya? ¿Qué más a tomar en consideración? El otro punto a tomar en cuenta, muchachos y muchachas, es que tras este levantamiento, hay otros aspectos más. Los argentinos van a decidir ya no seguir por la ruta, por la ruta de Bolivia, sino seguir por otra ruta que terminaba siendo la ruta de Chile. Lo que quiere precisamente Argentina es terminar pasando de Argentina hacia Chile y de Chile a Perú. Luego se va a terminar formando ya el ejército de la expedición de los Andes. Cuando Argentina comienza a pelear por su independencia, muchos criollos argentinos que estaban en España y que habían peleado contra los franceses, deciden regresar a su territorio y sumarse al conflicto, entre ellos San Martín. Al principio los argentinos les tienen cierta desconfianza, porque han peleado por España, entonces podrían ser doble agentes, ya desvías. Pero al final confían en ellos y a San Martín le dan el control, repito, del ejército de los Andes. ¿Ya? Su objetivo, repito, fue cruzar hacia Chile, lo cual era muy dificultoso. Enviar tropas, alimentos, carretas, caballos, municiones, armas hacia Chile era muy complicado, muy complicado. Pero si lo lograban hacer, iban a terminar pasando, ya iban a terminar teniendo el factor sorpresa a su favor. San Martín logra pasar hacia Chile y se producen tres batallas, que están acá. La batalla de Chacabuco, que es victoria para las fuerzas realistas de San Martín. La batalla de Cancha Rayada, donde las fuerzas realistas terminan logrando vencer a los patriotas de San Martín o de procedencia argentina. Y tras esta derrota, recuerda que se termina proclamando la independencia de Chile. Vuelvo a insistir con algo que les he dicho hace tiempo atrás. Recuerda que la proclamación de independencia no se hace porque ya eres libre, sino que se hace como una forma de poder mantener los ánimos de la población a seguir peleando. Y tras esto, se consolida la independencia en la batalla de Maipú. Tras Maipú, tras Maipú se va a terminar produciendo otra cosa más. Chile quiere reconocer a San Martín como gobernante, pero recuerden ustedes que no va a ser así. Recuerden ustedes que San Martín no acepta el cargo y los chilenos van a nombrar como su gobernante a Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins va a terminar siendo fundamental porque él va a terminar siendo el personaje que logra convencer a los comerciantes de Valparaíso de apoyar las expediciones que San Martín quiere hacer hacia el Perú. La expedición de San Martín consta de dos momentos. La primera expedición la dirige Thomas Cochrane. Cochrane terminaba siendo un escocés británico, por lo tanto, dueño de barcos de guerra y que termina siendo la palabra sería un mercenario. Él terminó alquilando sus barcos de guerra para defender a las fuerzas realistas en favor de Chile. Luego lo van a terminar nombrando almirante, se le van a dar el máximo grado naval. Y la función de Cochrane va a terminar siendo cuál. Cochrane lo que va a terminar realizando es lo siguiente. Cochrane lo que va a terminar haciendo es lo siguiente. Cochrane, en su primera expedición,
va a terminar destruyendo una buena cantidad de embarcaciones comerciales que venían teniendo los criollos en el Perú. Y a las fuerzas reales, a las fuerzas militar, naval, realista, la va a terminar llevando hasta Paita, ya donde destruye el puerto de Paita. ¿Por qué hace eso? Porque los comerciantes de Valparaíso querían la independencia del Perú en la medida que España se ha retirado del territorio americano para que la independencia de Chile se reafirme. Pero lo que no querían era un Perú fuerte, ya un Callao fuerte, porque sería su competencia comercial que no desea. Por eso es que se hizo este ataque. Luego de eso viene San Martín con sus tropas, de argentinos y chilenos, patriotas, hacia Ica, ya hacia Pisco, donde van a terminar desembarcando y forman su primer cuartel general. Una vez estando acá, recuerda que San Martín va a terminar buscando acuerdos. San Martín tiene propuestas, como le tengo por acá en el cuadro. San Martín quiere que la independencia del Perú sea una independencia pacífica, ¿ya? Una independencia negociada con la nobleza criolla y española. ¿Ya? No quiere una acción violenta. ¿Por qué no quiere una independencia violenta? Porque lo que San Martín pensaba era esto. El Perú es muy leal a España. ¿Ya? El Perú es muy leal a España. Si pasamos hacia la independencia, el problema va a terminar siendo que se van a generar inconvenientes. El Perú tiene estabilidad económica, ya, aunque no libertad política en el virreinato, pero va a terminar pasando a tener libertad política, pero una crisis económica muy fuerte por la guerra de independencia. Por esa misma situación, ya, por esa misma situación, es que va a terminar sucediendo otra cosa más. San Martín quiere una independencia pacífica y un sistema de gobierno diferente que es el de la monarquía constitucional. San Martín pensó, si no puedo, ya, si no se puede dar la independencia de manera pacífica, pues que se haga de manera violenta, pero sin participación popular. Él habla de una guerra de blancos, que yo siempre lo menciono, ¿ya? En donde criollos patriotas se enfrenten a españoles realistas. Y eso derivaría en una guerra de independencia sin participación popular. ¿Por qué no quiere indio, negro, mestizo, mulato en la guerra? Porque no quiere prometer cosas que no va a poder cumplir, que se generen levantamientos como en Argentina, ¿ya? Donde tras la independencia el indígena sigue pagando tributo indígena y terminó generando tremenda molestia. Entonces, ¿qué va a pasar? Tras esto, San Martín intenta convencer a la nobleza de Lima y Trujillo de apoyar la independencia y no lo acepta. Como no lo aceptan, San Martín reúne o busca reunirse en la conferencia de Miraflores con el virrey Pezuela, pero ni los representantes de San Martín ni los de Pezuela llegan a acuerdo. San Martín quiere independencia, monarquía constitucional, y el otro habla del respeto a la Constitución de Cádiz en 1812, donde hay igualdad. Entonces, no se logra acuerdo. Como no se logran, acciones militares. ¿Qué hace San Martín? Como dice ahí, bloqueo de Lima. Cochrane toma el puerto del Callao, Álvarez de Henares toma el control de la Sierra Central, ya, tras la batalla de Pasco, ya, donde obtiene el apoyo de los indígenas, prometiéndoles que se les iba a eliminar el tributo indígena a pesar de que San Martín no estaba de acuerdo, y San Martín toma Huaura, ya, el norte de Lima, Huacho Guaralchancay. Lo hace con el apoyo de los cimarrones, o esclavos que se habían escapado de la zona donde los explotaba, y además de eso se le suma el batallón Numancia, un batallón de criollos que pelean en favor de la fuerza española, que ahora pasan a la fuerza patriota. Con este rodeo no ingresan alimentos en gran cantidad de Lima y la escasez termina generando malestar entre los sectores populares y la presión y las derrotas que había sufrido el virrey Pezuela generaron cambios. Primero el motín de Ajnacucho, que es un rato les comentaba. El general La Serna y otros oficiales más dan un golpe de estado y sacan a Pezuela del gobierno. La Serna será el nuevo virrey. San Martín se reúne con La Serna en la conferencia de Punchauca y le plantea lo mismo, independencia con monarquía constitucional, y hasta le propone la regencia, o sea, el reinado momentáneo a La Serna, pero este no acepta, ya no acepta. Recuerda cuando La Serna llega a Lima con sus tropas, se encuentra una gran protesta popular por falta de alimentos y se dio cuenta de que esto no iba a ser solucionado de inmediato, y que así como la gente no tenía comida, ya se podían rebelar, pues sus tropas también se iban a poder quedar sin comida y podían ponerse en contra suyo. Por eso es que La Serna decide retirarse hacia el sur, él y muchos funcionarios del gobierno virreinal. La capital se queda sin grandes refuerzos, porque no solamente está la población a punto de rebelarse, sino también están los negros, a los que se les ha prometido eliminar la esclavitud, y los indios, a los que se les prometió eliminar el tributo indígena moviéndose hacia Lima. Ante eso, los nobles de Lima, el cabildo de Lima, le pide a San Martín que venga a Lima y solucione el problema.
San Martín presionó para que se haga lo que él quería. Y al final, San Martín, el día 15 de julio, firma el acta de independencia, prometiendo que no chocará ni con las tierras ni con los esclavos de la nobleza, y el día 28 se proclama públicamente la libertad del Perú. Con eso, ya la corriente libertadora del sur terminó tomando el control del gobierno. Ahora, ¿qué más va a terminar sucediendo? Tras esto ya podemos ver una nueva pregunta y es, completa el siguiente párrafo según corresponde. Al llegar, don José de San Martín se buscó establecer una conversación con el virrey. ¿Cuál era el virrey cuando San Martín termina llegando al territorio peruano? ¿Ya? ¿Cuál era el virrey cuando San Martín termina llegando al territorio peruano? Con esa respuesta ya terminaste sacando toda la pregunta. ¿Ya? ¿Quién era el virrey cuando San Martín termina llegando al Perú? Y la respuesta es Pezuela. ¿Ya? Y la respuesta es Pezuela. ¿Ya? Joaquín de la Pezuela. Ahora dice, con eso ya tienes respuesta, porque en las demás alternativas te hablan de otros virreyes. Dice, quien gobernaba en ese momento, en la conferencia de Miraflores, se busca reunir con él. Posteriormente, ese virrey fue puesto en el motín de Ancuquio, ya estableciéndose un nuevo diálogo con el virrey entrante, con San Martín en la conferencia de Punchauca, que es el virrey Lacerda. Al fracasar estas negociaciones realistas, los realistas abandonan Lima y San Martín ingresa a la capital y proclama la independencia. La clave es la A. Vamos al siguiente tema, que es el protectorado. Lograda la independencia, San Martín quiere una monarquía constitucional, pero San Martín no quiere imponer la monarquía, ya quieren que le respalden la monarquía constitucional. Por eso establece un gobierno momentáneo, ya transitorio, llamado con el nombre del protectorado, que va de 1821 hasta 1822. En el protectorado se establecen varios cambios. Lo primero a tomar en consideración son las medidas sociales. Para calmar las tensiones, uno, San Martín elimina el desbloqueo sobre la capital de los alimentos. Segundo, elimina el tributo indígena y la mitad, calmando la población indígena. Tercero, en el tema de la esclavitud fue más complejo, porque al amo le dijo no te voy a quitar tus esclavos y los esclavos le dijo te voy a dar tu libertad. Pero lo que hizo San Martín fue una ley llamada como la ley de libertad de vientres. El esclavo es esclavo porque tiene sangre esclava, pero se va a terminar eliminando, la sangre esclava del vientre de los niños. Por lo tanto, los niños que salgan de esos vientres nacerán con sangres libres. Así que los hijos de esclavos nacen libres a partir de la proclamación de independencia, pero los esclavos siguen siendo esclavos. Y recuerden que los hijos también, porque para poder ejercer tu libertad tendrías que tener mayoría de edad. Así que por lo tanto, todavía los amos van a tener mano de obra por una buena cantidad de tiempo. ¿Ya? Además de eso, recuerden, se tiene que comenzar a organizar ahora el gobierno independiente, así que se comienza a organizar el Estado. En el caso estatal, recuerden, se van a crear ministerios, tres. El Ministerio de Hacienda, que es el Ministerio de Economía con Hipólito Unanue, el Ministerio de Guerra y Marina con Bernardo del Monteagudo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores con García del Río. Además, se establece el Estatuto Provisorio. Como ya no nos vamos a regir por leyes españolas, teníamos que ir haciendo nuestras propias leyes. Entonces termina siendo una suerte de protoconstitución que se va a crear en el Estatuto Provisorio. Y más a tomar en cuenta. Además de eso, en el plano cultural se crea la Biblioteca Nacional, se va a terminar dando la libertad de imprenta, se establece la creación del himno y la primera bandera y el primer escudo nacional. Pero, también hay que tomar en cuenta otros elementos. En esa misma época, Simón Bolívar había logrado la independencia de Venezuela y Colombia, ¿ya? En las batallas de Carabobo y de Boyacá, respectivamente. Faltaba la independencia de lo que hoy sería el Ecuador. Así que San Martín envía una fuerza militar dirigida por Andrés Santa Cruz, llamada la Legión Peruana de Nahuatl, con la cual unen esfuerzos y derrotan a las fuerzas realistas en ese territorio. Por otro lado, además, se va a terminar estableciendo esto, que es lo más importante que venía a preguntar y examen de emisión sobre el tema, la Sociedad Patriótica de Lima. La Sociedad Patriótica de Lima termina siendo una institución, primero que nació con un carácter intelectual. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Esta nace con el objetivo de terminar divulgando supuestamente los conocimientos de los intelectuales y científicos peruanos. Pero en la realidad terminó sirviendo como centro para poder establecer cuál es el mejor sistema de gobierno para el Perú. De esa manera, hubieron dos posturas. Bernardo Monteagudo, ministro de Guerra y Marina y que dirigió la Sociedad Patriótica de Lima, consideraba que el mejor sistema de gobierno para el Perú era la monarquía constitucional. El Perú no está preparado para poder dirigir su propio gobierno y además tenemos un pensamiento muy fidelista, muy real, muy leal a la corona española.
Por otro lado, mientras que esta propuesta tuvo seguidores, también se le suma la propuesta de José Faustino Sánchez Carrión, que bajo el seudónimo de El Solitario de Sayán, a través del diario La Abeja Republicana, terminó planteando que lo mejor era tener una república, un gobierno sin rey. Porque, ¿qué ganábamos pasando de el brazo o la protección del rey de España a la protección de un rey en el Perú? No ganamos nada, seguíamos siendo sometidos. Así que la única manera de poder ser libres es comenzar a hacerlo a pesar de las equivocaciones iniciales que podían establecerse. De esta manera, se produce el primer debate político nacional. ¿Qué tipo de gobierno deberíamos tener? Mientras que esto se produce, hay dos eventos. Primero, el ministro García del Río se está yendo a Inglaterra para poder pedir un primer préstamo económico para el Perú hacia Inglaterra. Pero además de eso, él tenía que buscar un príncipe para que se convierta en rey de Perú. Inglaterra, Francia, Rusia, Portugal, España, todos terminaron choteándonos la posibilidad de entregarnos a un miembro de su nobleza para que sea rey de Perú. Así que con eso la idea de la monarquía constitucional comenzaba a confiar. Mientras tanto, acá en la Sociedad Patriótica de Lima, la gente se entera de que se está pidiendo un príncipe, incluso hasta español, para que nos gobierne. Entonces la gente se molestó, ¿para qué nos hacen debatir? ¿Ya? Si al fin y al cabo nos va a gobernar un rey, ¿ya? Segundo, ¿ya? No solamente para qué nos hacen debatir, ¿para qué van a pedir un rey español si nos hemos liberado de España? ¿Acaso San Martín no ha terminado votando a los españoles del sur porque quieren que los españoles nos sigan gobernando? San Martín es un traidor. ¿Dónde está San Martín? San Martín está en la conferencia de Guayaquil con Simón Bolívar, en donde se le cede la Gran Colombia a Guayaquil y donde Bolívar reniega con San Martín, diciéndole que su trabajo no ha sido efectivo, porque las fuerzas realistas siguen en el sur y siguen siendo una amenaza para la independencia en general. Por eso mismo, tomen en cuenta ustedes, muchachos y muchachas, que San Martín sale de esta conferencia de Guayaquil cabizbajo y en Lima le terminan diciendo traidor. San Martín decide irse del Perú y con eso se va a dar paso al primer Congreso peruano. ¿Ya? No se olviden ustedes. A ver, la siguiente pregunta, ¿ya? La pregunta 7, que está ligada al protectorado. Dice, a los indios naturales del Perú, ya, o sea, a la población indígena, San Martín se dirige, compatriotas, amigos, descendientes de todos los incas. Ya llegó para ustedes la época venturosa de recobrar los derechos que son comunes a todos los individuos de la especie humana y salir del estado de miseria y de abatimiento que le habían condenado a los opositores nuestros. ¿Cuáles son esos derechos comunes a todos los humanos? La libertad y la igualdad. ¿Ya? Por ello declaro que desde hoy queda abolido el tributo indígena, la exención inventada por la codicia de los tiranos para enriquecerse a costa de vuestro sudor. O sea, esa es la medida por la cual San Martín elimina el tributo. Dice además, el texto que presentamos forma parte de una proclama de San Martín, a partir del cual podemos afirmar que las disposiciones tomadas en el protectorado, alternativa A, y se pusieron fin a los privilegios estamentales propios del virreinato. No van a eliminar todos los privilegios, pero eliminan esta medida perjudicial contra el indígena. Aumentaron el poder de la élite criolla en la ciudad de Lima, no, redujeron los derechos de los indios del común en el sur, o fueron la causa de levantamientos indígenas del siglo XVIII. ¿Ya? Entonces, de estas, ¿cuáles van a terminar siendo la mejor alternativa que termina quedando? A ver, dime tú la clave. Tomando en cuenta que en la primera se habla de la eliminación del tributo indígena, ¿ya? Y la pregunta me dice, ¿qué podemos concluir ya que se hizo en el protectorado con esta medida? Dice, B, aumentaron el poder de la élite criolla, C, redujeron los derechos de los indios del común en el sur, o D, fueron la causa de los levantamientos indígenas del siglo XVIII, o A, pusieron fin a los privilegios estamentales en el virreinato. La mejor clave es la A, ¿ya? Repito, no elimina los privilegios, pero por lo menos sí terminan eliminando una de las diferencias, en la que el indio paga por ser indio. Ahora, esta condición de igualdad hará que el indio no termine pagando, por lo menos el tributo. Vámonos al siguiente punto, ¿ya? El primer Congreso Constituyente. ¿Ya? El primer Congreso Constituyente. Recuerden ustedes, muchachos y muchachas, que San Martín, antes de retirarse, convoca el Congreso. Y en ese Congreso se va a terminar teniendo algunas peculiaridades. Primero, ¿ya? Cuando el Congreso ya está establecido, se observa que la mayoría de los congresistas son abogados y sacerdotes. Y precisamente, quien presidirá el primer Congreso peruano termina siendo el arzobispo de Lima, sacerdote por lo tanto, de tendencia liberal, llamado Francisco Javier de Luna Pizarro. El segundo,
El objetivo de este Congreso, como es un Congreso constituyente, es redactar la Constitución. Y va a ser la Constitución de 1823 la que se impone. En esa Constitución se debía establecer el sistema de gobierno. Y el sistema de gobierno que se impuso en el Perú terminó siendo la República. Ya terminó siendo la República. Una república, recuerden, no hay rey y el poder del Estado se termina dividiendo en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ya? El poder legislativo, ya sabemos que está conformado por abogados y sacerdotes y lo dirige un sacerdote. El poder judicial se lo daron los abogados. Y el poder ejecutivo tenía que escoger un presidente. ¿No? Debía tener un presidente. Pero militares, nobles y comerciantes no llegan a un acuerdo. Y van a terminar estableciendo una junta gubernativa que es un triunvirato, un gobierno de tres. Su misión principal era derrotar a las fuerzas realistas que quedaban en el sur. Pero y para eso se forma la llamada primera campaña de puertos intermedios, que lamentablemente fracasó sin derrota en Moquegua, donde las fuerzas realistas comenzaban ahora a ser nuevamente más amenazantes. Ante esa derrota, Andrés de Santa Cruz, un caudillo con sus tropas, ya va a terminar llegando a Lima y amenaza al Congreso con eliminarlo si es que no ponen a José de la Riva Agüero como presidente. Riva Agüero es nombrado a la fuerza el primer presidente del Perú, no es un presidente constitucional, es impuesto por la fuerza. ¿Ya? Y Riva Agüero convoca la segunda campaña de puertos intermedios con Santa Cruz a la cabeza, que debió esperar, así como la primera debió esperar a los argentinos, esta debió esperar a la fuerza de la Gran Colombia, de Sucre, para terminar derrotando a las fuerzas realistas del sur. Pero Santa Cruz se lanzó por su propia cuenta y terminó siendo derrotado también. La derrota de la segunda campaña de puertos intermedios fue un desequilibrio total, porque las fuerzas realistas pasaron por Lima, tomaron el Real Felipe, ya a través del general Rodil. En Lima, el Congreso terminó dividiéndose. Un grupo de congresistas pidió la vacancia de Riva Agüero y nombran a Bernardo Tagle, o a Torretale, el marqués de Torretale, como nuevo presidente, mientras que Riva Agüero, con la mitad de los congresistas, se va hacia Trujillo. Un caos total, ¿ya? Un caos total en el Perú. ¿Ya? Pero además de ese caos, se va a terminar produciendo otros elementos. ¿Ya? Otros elementos. ¿Qué va a terminar pasando? Ante el desequilibrio que sucedía y la presencia de Sucre, ya que es repito, el mando militar de Simón Bolívar, él va a terminar planteando que todo esto podía ser solucionado por Simón Bolívar y la Corriente Libertadora del Norte. El Congreso de Lima le da a José Faustino Sánchez Carrión la tarea de convencer y conversar con Simón Bolívar para que venga al territorio peruano. Y Bolívar terminó pidiendo una condición para venir al Perú. ¿Ya? Y esa condición, como dice en la parte inferior de este cuadro, es ser nombrado dictador. Es decir, que las instituciones del gobierno se anulen momentáneamente para que Simón Bolívar, con todo el poder, pueda enfrentar y derrotar a los realistas. Finalmente esto fue aceptado en el Congreso de Lima y Bolívar entrará al territorio peruano. Con eso nos vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta me dice, promulgada la primera constitución del Perú, después de la salida de San Martín, el Congreso tomó el poder y decidió organizar la primera campaña de puertos intermedios. ¿Cuál es el objetivo de? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de la primera campaña y la segunda campaña de puertos intermedios en general? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de las campañas de puertos intermedios? ¿Ya? Y me dicen ahí, la derrota de las fuerzas realistas del sur de Perú, ese terminaba siendo el objetivo, pero no lo cumplieron ninguna de las dos en otros 10. Entonces en la 8 la clave termina siendo la A. ¿Ya? En la 8 la clave es la A. 9 dice, de septiembre de 1822, cuando San Martín se retiró del Perú, hasta septiembre de 1823, cuando llegó Bolívar, el gobierno del régimen independiente estuvo en manos de aristócratas peruanos que durante tanto tiempo habían deseado tener el poder. Tomaron la dirección de la guerra, siendo esta ofensiva militar del Congreso derrotada en Moquegua en la primera expedición de puertos intermedios. Ante la enorme presión se realizó, ¿ya? Voy a repetir, de septiembre del 22, cuando San Martín se retira, hasta septiembre del 23, cuando llegó Bolívar, el gobierno del régimen independiente estuvo en manos de aristócratas peruanos que durante tanto tiempo habían deseado el poder. Tomaron la dirección de la guerra, siendo esta ofensiva militar del Congreso derrotada en Moquegua en la primera campaña de puertos intermedios. ¿Ya? Ante la enorme presión se realizó, ya no te olvides, ante esta presión por la derrota que se había terminado produciendo, se produce el motín de Balbocillo, donde Santa Cruz presiona al Congreso para que nombren a Riva Agüero como presidente.
Entonces, en la pregunta número 9, la clave termina siendo la C de casa. ¿Ya? Muy bien, ya muy bien, Diego. Entonces, vámonos al siguiente punto, al último punto de este proceso de la independencia. La corriente libertadora del norte. ¿Ya? La corriente libertadora del norte. Cuando hablamos de la corriente libertadora del norte, muchachos y muchachas, hay que recordar ciertos elementos. ¿Ya? Ciertos elementos. Punto número 1. ¿Ya? Punto número 1. Recuerda, como ya te había dicho, que Bolívar va a terminar siendo nombrado dictador, ¿ya? Dictador. Esa fue una exigencia para terminar llegando al territorio peruano, que se cierren las instituciones del gobierno y que las concentre Simón Bolívar. Bolívar, cuando llega por acá, encuentra una oposición rápida, ya rápida, de Rivadavia y Corretal, los dos que se proclamaban como presidentes, ¿ya? Y toman en consideración, por tanto, ¿ya? Consideración, por tanto, de que estos hasta intentaron aliarse con el virrey de la época, que era el virrey La Salle. ¿Qué pasó, ¿ya? A continuación? Eh, Ninguno de estos tuvo éxito. ¿Ya? La Serna terminó choteando a Ribagüero y las cartas de Torretales no llegaron hacia él. Luego estos van a ser derrotados por parte de Simón Bolívar y no van a tener el éxito que hubiesen deseado. ¿Ya? Pero, ¿qué más va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué más va a terminar pasando? Dice acá, el siguiente punto. Producto de esto, Bolívar, a diferencia de San Martín, no viene a negociar con nadie. Bolívar viene a meter gol. ¿Ya? Así que Bolívar llega, restituye el tributo indígena con el nombre de la contribución indígena de manera momentánea para la independencia y termina organizando un montón de gente. O sea, suma la mayor cantidad de gente posible para la lucha de independencia. Con esto se produce una batalla que no debió suceder, que es la batalla de Junín, donde las tropas patriotas y realistas terminaron chocando con victoria las fuerzas patriotas. ¿Ya? La fuerza de los húsares de Junín y de la población indígena como montoneras logran derrotar a los realistas y nosotros vamos a terminar llegando a la siguiente batalla con los ánimos al tope. Mientras que los realistas, por el contrario, venían con problemas. Habían perdido Junín y uno de sus principales oficiales, Olañeta, se había terminado separando yéndose hacia el Alto Perú, Bolivia, porque no estaba de acuerdo ¿ya? Con la Serna y con el general Canterac. ¿Ya? Esa división interna lo debilitó. Siguiente caso, ya, siguiente caso. La capitulación de Ayacucho. Ya, la capitulación de Ayacucho. En la batalla de Ayacucho, disculpa. En la batalla de Ayacucho, repito, con los ánimos al tope nosotros y ellos fragmentados, terminamos ganando la batalla, que es considerada como la batalla que consolida la independencia de Perú y la independencia de América. Porque no te olvides, con esta batalla, los realistas van a terminar firmando la capitulación de Ayacucho, donde reconocen su derrota, ya el retiro del territorio peruano, y que nosotros respetaríamos los españoles en el Perú, sus propiedades, e indemnizaríamos a al gobierno español por los gastos de la guerra de independencia que han terminado teniendo. Pero, recuerden, lograr la independencia o lograr el retiro de las fuerzas españolas en Perú, que es el principal centro del poder político y militar de los españoles en América, la independencia de América se consolidaba. Ya termina siendo la propuesta de la época, no te olvides tú. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Bueno, se logró la independencia, bacán, solamente quedan tropas en Bolivia o en el Alto Perú, que Sucre lo va a terminar derrotando y se va a terminar proclamando presidente de ese territorio. ¿Ya? Por otro lado, recuerden ustedes también que se van a producir algunas otras acciones. Primero, se creó el Congreso de Panamá o Congreso Anfictiónico Hispanoamericano. La idea era unir a todos los países hispanoamericanos, desde México hasta Chile, ya bajo el mando político de Simón Bolívar, bajo el mando militar también de Simón Bolívar y bajo una unidad económica. El tema es que en Lima, ya el tema es que algunos miembros de la élite van a terminar rechazando ese congreso, sobre todo Argentina, Chile y Centroamérica lo rechazan, porque consideran que la centralización del poder en manos de Bolívar termina siendo demasiado grande. Demasiado grande. Segundo caso. Además del Congreso Anfictiónico que no terminó prosperando, se va a terminar creando algo más pequeño llamado como la Federación de los Andes, en donde la Gran Colombia, Perú y Bolivia estaban bajo el mando directo e indirecto de Simón Bolívar, van a terminar uniéndose, siendo Bolívar nombrado presidente vitalicio, nombrando él mismo un congreso vitalicio a dedo con personas leales a él y una constitución vitalicia que terminaba moldándose en su propuesta liberal, pero con un gobierno fuertemente autoritario y centralizado. ¿Qué generó esto? Que grupos locales de poder en Colombia, Venezuela, en Colombia con Nariño, en Venezuela con Santander y en Lima con la élite criolla no estén de acuerdo con ese poder concentrado de Simón Bolívar. Aparecieron protestas en varios lugares. Ante el retiro de Simón Bolívar al norte para resolver el problema de las críticas en la Gran Colombia,
Él deja Santa Cruz como como representante del gobierno, pero ya el Congreso presiona para restablecerse y el Congreso decide retirarse de la Federación de los Andes en 1827, ¿ya? Logrando ahora una autonomía también con respecto a Venezuela. De esa manera se logra la independencia totalmente. Vamos a resolver un par de preguntas antes de entrar al tema del caudillismo. ¿Ya? Dice acá, 10. La corriente libertadora del norte, liderada por Simón Bolívar, planteó un proyecto de integración territorial que buscaba unir en un solo espacio gobernable a Perú, Bolivia y la Gran Colombia. Esta unión se llamaría la Federación de los Andes, la cual tenía como objetivo. Bueno, depende de qué quieras ver, objetivo político, económico, etc. Un argumento, no soy bien, argumento era frenar la expansión territorial de Bolivia, de Brasil por la selva amazónica y frenar la expansión comercial de los Estados Unidos hacia el sur. La idea era formar un gran bloque político-militar comercial ya en esa región, pero con un fuerte mando de Simón Bolívar. Entonces dice, contrarrestar la influencia tanto del Norteamérica como de Brasil y las potencias europeas. Sí, ese era un argumento para poder decir que la Federación de los Andes estaba bien. Dice, recomponer los territorios americanos que fueron perdidos durante las reformas borbónicas. C, dejar sin efecto la aplicación de la Constitución de Cali, ya fue hace rato la Constitución, y fortalecer las relaciones comerciales de las ex colonias americanas con las potencias europeas. ¿Ya? ¿Cuál es tu mejor clave? Entre esas, yo marco una, que espero que es la misma que te has marcado. ¿Ya? En la pregunta 10, la mejor clave termina siendo la A de avión. ¿Ya? Es la más general, es la más general. En la 9 me estaban diciendo cuál era, la clave es la C, ¿ya? Si lo puedes ver ahí, Samuel. ¿Ya? La 9 es la C. Pregunta 5, ya esta me la había salteado porque es una pregunta más general. Dice, durante el proceso de independencia se desarrollaron hechos importantes como son los motines y conferencias. A continuación, relaciones según corresponde. Dice, reunión entre José de San Martín y Simón Bolívar. San Martín se retira de Lima, esto se hace en la conferencia de Guayaquil, ¿ya? Pero no hay conferencia de Guayaquil, así que la A la vamos a eliminar, ¿ya? La eliminamos. Y se ve, reunión entre el virrey José de la Serna y José de San Martín. Eso se hace en la conferencia de Punchauca. Eso está en 3, con la B. Dice, el virrey Pezuela es depuesto por José de la Serna. ¿Ya? Pezuela es depuesto, sacado del gobierno por José de la Serna. Motín Anacupio. 2 va con C. El Congreso nombra presidente a José de la Ribagüero. Eso se hace por el motín de Malconcillo, por la presión de Santa Cruz. 4 va con B. Dice, entre representantes San Martín y Pezuela terminó en fracaso, conferencia de Miraflores. La clave es 1 enano, 2 cabeza, 3 bandera y 4 dedos. Así que la clave es la A. ¿Ya? En la 5. Muy bien. Nos pasamos al último punto a trabajar, que es el tema del caudillismo militar. Ya nos faltan 22 minutos y vamos a trabajar con eso. A ver, cuando hablamos del Perú autónomo por completo, habría que tomar en cuenta que está teniendo diferentes etapas. Y la primera etapa de nuestra historia se le conoce con el nombre del primer militarismo. El primer militarismo, ya, muchachos y muchachas, el primer militarismo, muchachos y muchachas, va a terminar desarrollándose por el monopolio del gobierno ejercido por los militares por 45 años entre 1827 y el 72. En ese lapso de tiempo hubieron 2 etapas, como dice ahí en la diapo. La primera es la etapa del caudillismo militar, que va de 1827 hasta 1845, ¿ya? Periodo de inestabilidad política y de economía también bastante débil, ya que lo vamos a ver. Y en la segunda etapa hablamos de la prosperidad falaz con un crecimiento económico tremendo por la venta del yuan, pero donde la estabilidad política no terminó siendo tan buena como se hubiese querido. En el caso del caudillismo, ya del caudillismo militar, recuerden ustedes que en estos 18 años hubieron algunas características generales que podemos resumirlas en estos puntos que están en este cuadro. Primero, ¿qué es un caudillo? Un caudillo es un personaje que puede ser civil o militar. Un caudillo es un personaje que logra arrastrar o movilizar a una gran cantidad de personas bajo su idea o bajo su propuesta, ¿ya? Este caudillo o estos caudillos de esta etapa terminan siendo militares que han terminado ganando un gran renombre producto de la participación en la lucha de independencia. Y muchos de ellos son los famosos mariscales de la batalla de Ayacucho. Ellos, por el renombre y aprovechando la debilidad de los criollos civiles, son los que van a terminar tomando el control del gobierno. ¿Ya? No se olviden de ustedes. ¿eh? Insisto, ¿ya? ¿Por qué hablo de la debilidad de los criollos civiles? Ellos eran los llamados a gobernar, pero económicamente están muy perjudicados porque sus tierras han sido convertidas en campos de batalla,
porque su mano de obra indígena negra fueron llevados a pelear por las fuerzas patriotas o realistas y o se engancharon en el ejército o se fueron a otros lugares a vivir, pero no regresaron a sus lugares donde estaban siendo explotados anteriormente. Tercero, no había mercurio para purificar los minerales, las minas. Cuarto, habría que sumarle a eso la ruptura del comercio con España y la lejanía geográfica para el comercio con Inglaterra. Había toda una situación de debilidad. Políticamente no eran muy conocidos. La gente conoce a los oficiales porque o he peleado contra ellos o para ellos o he escuchado de ellos por lo menos. Entonces ese renombre les termina dando peso para poder intentar asumir el control del gobierno. Lo segundo, la segunda característica importante es la inestabilidad política que va a tener el Perú, que se va a reflejar en muchísimos intentos de golpe de Estado. Varios de ellos que se logran llevar a la práctica y varios otros frustrados. ¿Ya? Pero además de eso, no solamente hay peleas para sacar al presidente y poner a otro, sino que también se van a terminar produciendo guerras civiles, enfrentamientos entre la población matándose entre sí. Y además de eso, muchos de estos presidentes van a terminar estableciendo constituciones que terminan siendo el marco legal de las medidas de los intereses personales y de su grupo. Así era la situación del Perú en aquel momento. El gobierno de la época es un gobierno pendular. ¿Verdad? Profe, ¿qué es eso del gobierno pendular? Lo que pasa es que el Perú estaba dividido entre dos bandos, ¿verdad? Entre los liberales y los republicanos. Y se produce el segundo debate político nacional. El primero, lo dijimos hace un rato, fue para establecer qué tipo de gobierno queríamos, si monarquía o república. Ahora ya tenemos una república, pero los liberales planteaban una república federal. ¿Qué significa? De que cada uno de los departamentos del Perú tenga autonomía administrativa, cobre sus impuestos y maneje su presupuesto, ¿ya? Sin que Lima les diga qué hacer. Un gobierno descentralizado. Además planteaban que el Congreso debe tener más peso que el presidente en el momento de tomar decisiones. Legislativo fuerte y ejecutivo débil. Esto era opuesto a lo que venían planteando los conservadores. Los conservadores, desde el punto de vista político, terminan pidiendo una república. No entiendo mucho. Todavía no decía. Ya, te decía. Un ratito, mucho. Sí. Sí. Ya. Entonces, te decía. En el tema del gobierno pendular, los conservadores, insisto, disculpen la interrupción, planteaban una república unitaria. ¿Qué implicaba eso? Que los departamentos se sometan a lo que es la capital y que Lima tenga el poder, un gobierno centralista. Y planteaban en ese mismo centralismo que el poder sea centralizado en manos del presidente y este somete al Congreso. Ejecutivo fuerte, legislativo débil. Desde el punto de vista económico, recuerden que los liberales son librecambistas. ¿Y el librecambismo que planteaba? Aranceles bajos. ¿Qué son los aranceles? Los impuestos a las importaciones. Estos deben ser reducidos para poder permitir el ingreso de mercancías extranjeras con mayor facilidad. Se busca atraer al comercio extranjero, sobre todo inglés. Pero recuerden que no era por las puras. Los que estaban detrás de esa propuesta terminaban siendo las siguientes ciudades. ¿Ya? Eran Arequipa, Cusco y Puno, las ciudades del sur, productoras de algodón y lana, que terminaban bien en Inglaterra, la Inglaterra textil, ¿ya? El lugar donde se podían vender sus materias primas. ¿Ya? A cambio, no se olviden de eso ustedes, muchachos y muchachas, ¿ya? Ellos permitían el ingreso de productos ingleses al territorio. Los conservadores son proteccionistas, no buscan bajar, sino subir los aranceles, ¿ya? Subir los aranceles, para protegerse de la idea de productos extranjeros con los que no podían competir, porque eran productos mucho menos costosos, más baratos, por lo tanto. Entonces, ¿cómo me hago competitivo? Subiendo los impuestos para que la gente prefiera consumir el producto nacional antes que el extranjero. De esa manera se genera este debate. ¿Por qué hablamos de un gobierno pendular? Porque recuerden que estos gobernantes no van a poder durar mucho tiempo en el poder. Lamarr dura 2 años, cuando recibe un golpe de Estado de Gamarra conservador, quien tiene 17 intentos de golpe de Estado en su contra, aunque culmina su gobierno, y luego gobierna el presidente liberal Orbegoso.
es sacado por una guerra civil de Salaverry, luego viene la Confederación Peruano-Boliviana Liberal, y luego la época de la anarquía. La cuestión es que lo que construía uno, destruía el otro. Recuerden eso, ¿eh? Los liberales y los conservadores, yo siempre hago esta aticencia, ya este punto a tomar en cuenta. No es que los liberales y los quieran más al Perú que los conservadores, o que los conservadores más al Perú porque están protegiendo la producción nacional, tanto Lima como la libertad. No, ya, no, no, no. Cada uno de estos quiere al Perú. Es como que yo les diga lo siguiente, ya, de los candidatos que están postulando a la presidencia de la República hoy, yo estoy seguro, que todos quieren al país, ¿ya? Todos lo quieren. Bueno, quieren ser ellos presidentes, pero todos tienen una idea de que ellos podrían hacer lo mejor para el país, ¿ya? Si uno lee los planes y ve sus presentaciones, uno puede decir, bueno, este está más preparado que este, pero yo no creo que alguno de ellos entre o quiera llegar al gobierno para destruir la patria. ¿Ya? Eso es lo que me refiero. Liberales y conservadores quieren al país, bajo su perspectiva, bajo su propuesta ideológica, pero esto va a terminar generando enfrentamientos. El problema está en que cuando los liberales o los conservadores llegan al poder, ¿qué hacían? Monopolizaban los cargos de gobierno y los recursos, ¿ya? Hacían del Estado un botín. Y el problema era que los otros, el opositor se queda sin nada, sin dinero y sin cargos. Y por eso es que odiaban al que estaba gobernando. Cuando los liberales gobernaban y los conservadores lo sacaban, los conservadores hacían exactamente lo mismo. El dinero y los cargos para mí, los liberales se quedan en cero. ¿Qué hacían los liberales? Sacaban a los conservadores y así se venía produciendo este gobierno pendular que te comento. Otra cuestión más. La independencia no había sido una revolución social. El negro sigue siendo esclavo y el indio sigue siendo el ganacón y paga tributo. Así que, por lo tanto, los cambios solamente eran el poder de la élite criolla representada a través de los militares, pero no un cambio social fuerte. El otro gran problema era el tema de la definición de las fronteras entre los países. Recuerden que el Perú venía compartiendo fronteras en ese momento con tres países, ¿verdad? Con tres países, como están en el mapa. La Gran Colombia en el norte, porque no existían Ecuador, Colombia y Venezuela, que aparecerán en 1830 recién. Brasil en el este y Bolivia en el sur y sureste, porque no teníamos frontera con Chile sino hasta la guerra de Buenos Aires. Ahora, ¿cómo se definía la frontera, que era un problema de todos los países de América Latina? Dos mecanismos, utiposidetis, libre determinación de los pueblos. ¿Cómo era el utiposidetis? Lo que fue tuyo, era tuyo, o lo seguirá siendo. ¿Ya? Ese es el principio. Entonces, los dominios judiciales de las audiencias virreinales terminaban siendo la base territorial de las nuevas repúblicas. No se olviden, ¿eh? Los dominios de las audiencias eran la base de los territorios republicanos. Entonces, hasta donde la audiencia de Lima podía hacer juicio, era el territorio de la República del Perú. Hasta donde la audiencia de Charcas podía hacer juicio, territorio de la República de Bolivia, y así por el estilo. Ahora, si dos países se disputaban ya una misma provincia, entonces esa provincia tenía el derecho de decidir con quién se quedaba. Eso se llama libre determinación de los pueblos. ¿Ya? No te olvides tú. Entonces son esos dos mecanismos. Ahora, con eso podemos ver las características, una pregunta de las características del caudillismo. Dice, el primer caudillismo se caracterizó por el enfrentamiento ideológico entre los liberales y los conservadores, que en el fondo era la disputa entre políticas económicas librecambistas y proteccionistas respectivamente. En una primera fase, del 27 al 45, la política predominante fue conservadora, la cual se evidenció con, ¿ya? Conservadora, dice acá. Dice, el respaldo al comercio urbano e interregional con los países del Pacífico Sur. Bueno, esa era la propuesta económica de los conservadores. Pero recuerden que esto siempre estaba complicado porque cuando los liberales llegaban al gobierno, sobre todo con el gobierno del presidente Orbegoso, se va a terminar tomando una medida así de apertura con respecto a Inglaterra y los comerciantes locales se vieron perjudicados y esto generó las guerras civiles. B. El apoyo estatal a la reactivación del sector minero y agrícola nacional. No. El respaldo político al proyecto de integración territorial de Perú y Bolivia y la legislación que promovió la inmigración de los trabajadores asiáticos. El tema asiático todavía es con la época del Guam. Pero como dicen, la política predominante fue conservadora, entonces, ¿cuál de estas termina siendo la mejor? ¿Ya? ¿Cuál de estas termina siendo la mejor? Dice, ¿el apoyo estatal a la reactivación minera? No, porque el problema para la minería, ¿sabes cuál era? Que no había mercurio. Por eso es que la minería recién se va a comenzar a reactivar en la época del primer civilismo. Y eso. No puede ser tampoco el tema de los chinos, porque los chinos van a terminar llegando con el guano, como te dije. Puede ser solamente la A o la C de casa. ¿Ya? La A o la C de casa. Ahora, me dice, la C.
El respaldo político al proyecto de integración territorial del Perú y Bolivia, mira, hay propuestas de esto. Gamarra lo intenta y fracasa, fracasa. Y al final lo va a terminar siendo orgulloso, orgulloso. Pero tomen en cuenta que la confederación que se hizo terminó siendo liberal, no conservadora. Entonces, esa alternativa C tampoco es la más correcta. De estas, la única que queda ahí más o menos termina siendo la A. Repito, ¿por qué? Dice, el respaldo al comercio urbano. Mira, acá lo vamos a terminar viendo. José de la Mar, ya, José de la Mar, termina siendo ya el conservador, pero hace un acuerdo con el Congreso. Ya, espero recuerden esto. Cuando la Mar es presidente de la República, el Congreso tiene que escoger presidente entre 4 jefes conservadores. ¿Quiénes son estos? Ya, ¿quiénes son estos? Uno termina siendo ya Gamarra, Santa Cruz, Gutiérrez de la Fuente y José de la Mar. Los 4 caudillos conservadores. Y el Congreso es dirigido por José de la Mar, o disculpe, por Luna Pizarro, que es liberal. Entonces, entre estos 4, el Congreso escoge a la Mar, que era el más manipulable de los 4, con el que se podía negociar. ¿Y el acuerdo cuál fue? Que el presidente escogía el modelo económico, por eso se escoge una medida proteccionista, mientras que el Congreso dirige la vida política, por eso se establece una constitución liberal. Entonces, Lamar en el ámbito económico, proteccionista. Gamarra en el ámbito económico, proteccionista. Salaverry en el ámbito económico, proteccionista. Santa Cruz, disculpa, Gamarra en su segundo periodo, proteccionista. Entonces hay un predominio, como dice por acá. En una primera fase, la política predominante fue conservadora, lo cual se inicia con el beneficio para los comerciantes limeños, aunque cuando los liberales estuvieron en el poder, eso se vio muy golpeado. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dice el comercio interregional con el Pacífico? Porque recuerden que el Departamento de la Libertad, productora de azúcar, venía teniendo un fuerte comercio de azúcar y trigo con Chile. ¿Ya? Con Chile, no te olvides tú, ya no te olvides tú. Y que ellos quisieron mantenerlo. ¿Ya? Así que la mejor clave en esta pregunta 11 es jalar varias cosas para poder llegar a la conclusión. La clave mejor termina siendo la A de avión. ¿Qué más hay que tomar en cuenta, muchachos y muchachas, para poder seguir avanzando? Vamos a ver la, eh, los gobiernos de la época. Él te estaba mencionando el gobierno de José de la Mar. ¿Ya? Él estaba mencionando el gobierno de José de la Mar. José de la Mar, ya José de la Mar, es electo por el Congreso entre los caudillos conservadores porque era con el que mejor se podía negociar, ¿ya? Con el que mejor se podía negociar. En este proceso, ¿qué es lo que vamos allá? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos allá? Él dirige la vida económica y va a ser proteccionista, el Congreso dirige la vida política y va a terminar siendo establecida por una constitución liberal, tomando como modelo la constitución de los Estados Unidos que hablaba de los estados autónomos en su administración, pero, y ahí viene el pero, está el tema de las guerras. Recuerden que el Perú había sido parte de la Federación de los Andes y se retiró. Sin Perú, la Federación de los Andes terminó siendo un chiste. Sí, literalmente fue un chiste, ¿ya? Porque el Perú era el nexo entre la Gran Colombia y Bolivia. Estos dos países nos presionaban diplomática y económicamente para que regresemos a la federación, pero no lo aceptamos. Como no lo aceptamos, ya cuando lo aceptamos, entonces, ante las presiones, se produce conflictos. Por un lado, Agustín Gamarra, caudillo con sus propias tropas, invade Bolivia, saca a Sucre y pone a su amigo Santa Cruz como gobernante, con el objetivo de establecer la Confederación Peruana Boliviana luego. Luego, Gran Colombia nos declara la guerra y decidimos atacarlos. Cuando los atacamos, recuerden ustedes que vamos a terminar ganando una batalla que es la batalla de Talqui, pero a pesar de la victoria, las fuerzas militares de la Gran Colombia nos iban a derrotar a la siguiente. Es que se logra establecer la firma de un acuerdo llamado como el Convenio de Girón. En el Convenio de Girón, entonces recuerden, en el Convenio de Girón, ¿qué es lo que va a terminar pasando? ¿Ya? El Perú retira o retirará las tropas de la Gran Colombia y reconoce que tenemos que sentarnos a negociar el tema de límites ya con ese país. Pero ahí no nos quedó. Gamarra, aprovechando el caso, denunció que se habían entregado territorios a la Gran Colombia y que la Mar perdió porque no era peruano, ya porque él había nacido en el territorio de la Gran Colombia. Así que Gamarra, bajo ese argumento, da un golpe de Estado y se termina convirtiendo en presidente de la República. Gamarra es totalmente conservador y Gamarra conservador pone altos aranceles, una medida proteccionista muy fuerte
que espanta el comercio inglés y que perjudica el comercio de los liberales. Por eso es que los liberales van a terminar realizando 17 intentos de golpe de Estado en su contra y una fuerte presión contra Gamarra del Congreso, destacando Francisco de Paula González Vigil. Durante el gobierno de Gamarra, además ya de la gran inestabilidad política y militar de la época, se firman dos tratados internacionales limítrofes. El Tratado de la Real, que se firma con la Gran Colombia, donde se establecen las fronteras con ese país. Por úticos y nos quedamos con Tumbes y Marinas, y por libre determinación de los pueblos, Jaén ingresa al Perú y Guayaquil, de Guayaquil se va con la Gran Colombia. Recuerden que además en 1830 se disuelve la Gran Colombia y se terminan separando en tres países, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y con el reciente estado de Ecuador se va a terminar creando el Tratado Pando-Novoa, con el cual Guayaquil termina quedando en sus manos. ¿Ya? No se olviden de eso. Gamarra acaba, ya después de un gobierno inestable, sin inversión, con poco trabajo y con crisis económica, y el gobierno es asumido por parte de Luis Orbegoso. Congreso, una junta gubernativa, lo nombra presidente, y desde el principio los conservadores no estuvieron de acuerdo. En el año, Orbegoso, ¿qué hará? Orbegoso liberal, establece aranceles muy bajos, atrae el comercio inglés, pero publica en la producción de los talleres textiles de los proteccionistas limeños, y eso va a terminar generando una bronca. En enero de 1834, militares ligados precisamente a Agustín Gamarra intentan dar un golpe de Estado, pero la población defiende a Orbegoso. Esto se terminó derivando en un enfrentamiento militar en la sierra, que entre febrero y abril de 1834 le dio paso a la Primera Guerra Civil dirigida por parte de Pedro Bermúdez. Cuando la guerra acabó, ya producto de una tregua llamado como el abrazo de Maquinguayo, conservadores van a terminar obteniendo un poco más de aranceles para beneficiar sus negocios y además de eso van a terminar obteniendo algunos cargos de gobierno. Aunque esto duró solamente un tiempo, la tregua duró un tiempo porque Salaverry, con apoyo de Agustín Gamarra, va a terminar dirigiendo un golpe de Estado desde Lima, proclamándose presidente, pero los liberales no lo reconocen como tal, reconocen a Orbegoso, que está en Arequipa, como gobernante. Así que la nueva guerra civil tiene dos presidentes, Salaverry conservador y Orbegoso liberal. ¿Cómo se podía hacer para poder vencer en la guerra? Los dos recurrieron al mismo aliado. Y ese mismo aliado terminaba siendo Andrés Santa Cruz, presidente de Bolivia, quien quería la confederación peruano-boliviana, a pesar de que había rechazado antes la propuesta de Agustín Gamarra. Gamarra le propone, como con líder de los conservadores junto con Salaverry, le propone una confederación compartiendo el gobierno entre Gamarra y Santa Cruz. Pero había un problema. Santa Cruz antes era conservador proteccionista, pero ya como presidente de Bolivia, y tomando en cuenta las condiciones geográficas de aislacionismo natural que tiene Bolivia por su territorio altiplánico, él terminó prefiriendo hacer un gobierno de libre cambismo, de promover el comercio externo. Sabía que no iba a estar muy de acuerdo con Gamarra por estas ideas económicas diversas. ¿Ya? Lo segundo a tomar en consideración, no te olvides tú, que Orbegoso, ya este Orbegoso, va a terminar logrando convencer a Santa Cruz ponerse de su lado, proponiéndole la confederación bajo el mando de Santa Cruz. ¿Ya? Con este apoyo, Santa Cruz derrota a Gamarra en la batalla de Yanacocha en Cusco, luego de lo cual se refugia en Chile con otros conservadores como Ramón Castilla y Gutiérrez de la Fuente, mientras que Salaverry va a ser derrotado en Socabaya y Arequipa y luego va a ser fusilado. Con eso se establece la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ya? Pero vamos a ver si hay alguna pregunta en el medio. Aquí hay una pregunta para poder hablar de una relación. ¿Ok? 5 presidentes, 5 alternativas. ¿Ya? Creo que me están dando la respuesta. ¿Ya? La pregunta 12 me está dando la respuesta. Me dice, a ver, relaciona. Dice, la guerra civil de 1834 y la base de Maquinguaya se hace en el gobierno del presidente Orbegoso. ¿Ya? Así que la 3 va con la A. ¿Ya? La 3 va con la A. Dice, la guerra contra la Gran Colombia y el Convenio de Girón. ¿Ya? La guerra contra la Gran Colombia y el Convenio de Girón. Eso se produce durante el gobierno de la Mar. ¿Ya? Dice, los tratados de la Real y Pando-Novoa, Gamarra. ¿Ya? Gamarra. La formación de la Confederación Peruano-Boliviana, ya eso se hace con Santa Cruz. ¿Ya? Y batalla de Yanacocha y Socabaya es cuando Salaverry es el presidente golpista. Así que la clave termina siendo ¿cuál? La clave termina siendo 1B, 2C, 3A. 1B, 2C, 3A, la clave es la A de avión. ¿Ya? 4 enanos, 5D. A ver, vámonos con la Confederación Peruano-Boliviana. La Confederación, muchachos y muchachas, ya termina siendo la consecuencia que ya se había establecido.
¿Dónde nace la Confederación? No te olvides que la Confederación ya es pactada, como dice acá, donde dice conformación, ya es pactada entre Orbegoso y el presidente de Bolivia, que era Santa Cruz, por el apoyo a la guerra civil. Pero cuando ya se logró la victoria, para darle legalidad a la Confederación, se estableció lo siguiente. Primero, no te olvides que el Perú terminó siendo dividido en dos, ya en dos, Estado norperuano y Estado surperuano. Santa Cruz hace eso porque el Perú tenía el doble de población y el doble de electores, con el cual el Perú mandaría en la Confederación, y eso no era lo que se buscaba. Además, divide en dos al Perú porque el Perú ya estaba dividido. Los liberales del sur van a terminar teniendo su estado propio con Arequipa a la cabeza, ya siempre y cuando apoyen a la Bolivia liberal de Santa Cruz. Así que con eso los liberales ganan 2-1 y se termina creando el mayor poder de Bolivia para ese entonces. Dice acá, cada estado iba a terminar aceptando ser parte de la Confederación y luego en un Congreso General, llamado el Congreso de Tacna en 1836, se terminará estableciendo, legalmente la Confederación Peruano-Boliviana. En esta confederación se establece que cada estado es autónomo, ¿ya? Que cada estado es autónomo, tendrá su presidente, su congreso y su constitución. Pero no nos olvidemos, además, tema muy importante, que en la confederación, iba a haber un líder supremo, y el líder supremo terminaría siendo Andrés Santa Cruz con el cargo de protector, ¿ya? Él como protector terminaba teniendo un gobierno autoritario. ¿Por qué? Porque él podía retirar presidentes, congresistas y leyes de cualquiera de los tres estados. Tiene un gobierno políticamente autoritario, aunque con medidas de carácter liberal, como la política de los puertos libres que vamos a pasar a ver en un rato. Y finalmente, la Confederación tendrá su constitución de 1837, donde establece que el protector es el líder diplomático de la Confederación, que la Confederación tiene un lineamiento económico de tendencia liberal o librecambista, y las autoridades de Santa Cruz, que no solamente tiene un gobierno autoritario, sino que su gobierno es prorrogable por 10 años. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Dice acá que el objetivo de la Confederación terminaban siendo dos. Uno, unir comercialmente al sur del Perú y el territorio boliviano. ¿Ya? Y el territorio boliviano. Esto, recuerden, era muy normal en la época del virreinato y se rompió con la creación del virreinato de Río de la Plata, ¿ya? Pero ahora se debería retomar. Segundo, se establece además que la Confederación buscaría convertirse en la mayor potencia comercial del Océano Pacífico Sur, amenazando el poder político que venía teniendo Chile, ¿ya? ¿Qué más a tomar en cuenta? Toman en consideración la política de los puertos libres como la más importante de la época. Deber establecer una alianza comercial, ¿ya? Que busca atraer el comercio internacional, sobre todo el comercio de Estados Unidos y de Europa. Se planteaba embarcaciones extranjeras fuera de Sudamérica que dejen sus productos directamente en los puertos de la Confederación, 0% de aranceles. Exoneración arancelaria, como dice ahí. Pero si es que alguien deseaba vender productos primero en Argentina, luego en Chile, luego venir a la Confederación, normal que lo haga, 40% de aranceles. ¿Ya? Si eres chileno, brasileño, argentino y quieres venir a la Confederación, ven papi, 40% de aranceles. La idea del 0% de aranceles era para qué? Era para poder obtener con eso una agilidad comercial. ¿Ya? El comerciante inglés vendía sus productos y se vendían muy baratos, por lo tanto podíamos pedirle a cada rato productos. Y él preferiría venir al Perú antes que a otros países de América del Sur, sobre todo a Chile. Esta política terminó siendo sumamente eficiente. Terminó generando la triplicación del comercio de la Confederación. Pero no le va a gustar a los opositores de la misma. ¿Quién se opone a la Confederación? Bueno, si la Confederación, desde el punto de vista económico, es liberal, afecta a los conservadores proteccionistas, y estos evidentemente se oponen. Pero además de eso, Chile, cuyo comercio o cuyo dominio del Pacífico Sur se está viendo afectado. Por eso mismo estos grupos van a terminar uniendo esfuerzos. Recuerden ustedes que los conservadores peruanos en Chile, como Agustín Gamarra, van a terminar lloriqueando porque supuestamente Bolívar no se ha invadido y no se ha dividido. Y le pide a Chile apoyo militar para restaurar la independencia peruana. Chile con ese argumento acepta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que Chile quería es que se elimine la Confederación, que era una amenaza para su poder. Así que se producen las llamadas campañas restauradoras. ¿Cuál es la causa? Dice ahí, Chile había amenazado su poder. ¿Cuáles son los pretextos? La invasión boliviana a Perú
y que la Confederación está apoyando un intento de golpe de Estado en Chile llamado como la Expedición Previa. Lo cual fue cierto, ¿ya? Pero además, tomen en cuenta, esta va a tener dos momentos. Primera campaña restauradora, frenada de Moquegua, y la segunda, dirigida por Bulnes y apoyada por Agustín Gamarra, lo van a derrotar en la batalla de Yungay, con lo cual se pone fin a la Confederación. Pregunta número 13, ya vamos terminando, muchachos, dice, en el contexto convulsionado de los primeros años de la Confederación, o de la República Peruana, la alianza político-militar entre Santa Cruz y Orbegoso organizó una nueva propuesta de gobierno denominada la Confederación Peruana-Boliviana, la cual tuvo entre sus objetivos, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la Confederación? Ya le hemos dicho. Dice, restablecer los vínculos comerciales entre el sur andino y el altiplano. ¿Verdadero? Eso es verdadero. Incrementar el crecimiento del número de trabajadores del Estado. No. Recesión y paralización económica en todo el norte del país. Tampoco no buscaban debilitarlo, al contrario, tienen que fortalecerse para que reconozcan más a la Confederación. Cuarto, me dice romper la hegemonía chilena en el comercio del Pacífico Sur. Ya, entre la A y la D está la mejor respuesta. Quiero que me digas tú cuál es tu mejor clave. Restablecer los vínculos comerciales entre el sur andino y el altiplano o romper la hegemonía chilena en el comercio del Pacífico Sur. ¿Ya? A ver, unos me dicen la D y otros me dicen la A. Yo marco la A. ¿Ya? Profesor, ¿por qué no la D? Porque el objetivo no era romper la hegemonía chilena, el objetivo era convertirse en la principal hegemonía. Si me dijeran eso, sería directo. Si me dicen romper, yo solamente busco debilitarlo a él, pero podría ser a favor de otro. ¿Ya? No me está cerrando bien la alternativa. La mejor clave termina siendo la A. ¿Ya? La mejor clave termina siendo la A. La D es muy ambigua. ¿Ya? Es muy ambigua. Más directa en la clave A. Pregunta 14. Señale las afirmaciones correctas sobre la Confederación Peruano-Boliviana y marca la respuesta correcta. A ver, dice. 1. La unión de ambos territorios buscaba restaurar el comercio del sur de Perú y Bolivia. ¿Verdadero? ¿Ya? Dice. 2. La Confederación aspiraba a tener una hegemonía comercial continental. Continental no, pero sí en el Pacífico Sur. ¿Ya? Entonces déjame la 2 un ratito ahí. 3. Contaba con el apoyo de Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica, eso sí. Ya porque estaban beneficiando comercialmente. 4. La política de los puertos libres provocó un serio perjuicio económico en Ecuador y Chile. En Ecuador no, pero en Chile sí. ¿Ya? Así que la otra es falsa. Dice, el debate económico giró en torno a dos propuestas, proteccionismo y liberalismo. En la Confederación, ¿ya? En la Confederación. No, ya no hay ese debate, ¿eh? Ya no hay ese debate. Yo me voy solamente con la 1 y la 3, pero no hay clave. No. No le veo clave. Creo que yo me he tonteado. La clave termina siendo 1 y 3 nada más. 1 y 3. ¿Ya? Esa es la clave. Y vámonos con el último punto. ¿Qué? Aquí estoy. A ver. Último. Hay una imagen acá que termina siendo no, el traductor está llamando chiquito. Dice, vamos a quitarle el audio. Ya, dice, la siguiente imagen representa el suceso ocurrido tras la disolución de la Confederación Peruano-Boliviana cuando el presidente Agustín Gamarra aprovecha el contexto de guerra civil en Bolivia para invadirla con sus tropas e intentar anexar al Perú. La imagen representa, recuerden que Gamarra va a ser presidente después de derrotar a la Confederación. Chile respalda la idea de presidencia de Agustín Gamarra porque este pato terminaba siendo conservador, antiliberal y por lo tanto eliminaría la política de los puertos libres. Gamarra establece una nueva constitución, el Huancayo, conservadora, restablece la unidad del Perú y elimina la política de los puertos libres, persigue a quienes estuvieron de acuerdo con la Confederación Peruano-Boliviana. Va a ser muy agresivo este gobierno. Pero además de eso, durante ese gobierno se inicia la venta del guano a través del arrendamiento de islas. Francisco Quirós va a tener el control de las islas Chincha durante un año y va a terminar invirtiendo 100.000 libras esterlinas y ganando 1.000.000 de libras en un año. Un negociazo. Recuerden, además de eso, que durante su periodo, como te decía la pregunta, aprovechando la crisis política en Bolivia,
Gamarra la invade para restablecer la confederación, pero bajo su mando y una tendencia conservadora. Y termina falleciendo en la batalla de Ingaví, Precisamente tras la muerte de él, recuerden que Bolivia invade Puno, y el vicepresidente Gutiérrez de la Fuente asume la dirección de la defensa del Perú, lo que generó un vacío en el gobierno y un periodo de inestabilidad política, en donde varios caudillos quisieron tomar el control del gobierno, llamado como la anarquía militar, entre 1841 y 1844-45. ¿Ya? Este evento está ligado a la derrota peruana en Ingaví, donde Gamarra fallece. Así que no se olviden de este punto. En esta última pregunta, la clave es la A y la B. Y con esto nos quedamos hoy con la clase, muchachos. La siguiente semana tenemos que hacer el penúltimo avance, que va desde la prosperidad falaz hasta la república aristocrática. Así que vengan repasando eso, por favor, muchachos, y sigan cuidándose en esta Semana Santa. No tonterías para no enfermarse, así que nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Espérense mucho.